Saqué la máxima puntuación en la selectividad a propósito, solo para alejarme de Sofía Soto, la chica más popular del instituto. Al salir del examen, las amigas de Sofía se burlaron de mí. Enzo, Sofía dice que no le ha ido muy bien. Recuerda entregar el examen en blanco esta tarde, o si no, perderás tu oportunidad de seguir siendo su perro faldero. Tras decir eso, soltaron una carcajada atronadora. Miré el rostro de Sofía, lleno de desprecio, y asentí con la boca diciendo, entendido. Pero por dentro pensaba, que sea su perro faldero quien quiera, yo he terminado de servirle. Inmediatamente después, llamé a nuestro mayordomo y le ordené cancelar toda la ayuda económica a su familia y echarlos de la propiedad. Sofía, desesperada y furiosa, me llamó 99 veces, pero no contesté ni una sola de sus llamadas. ¿Ahora te das cuenta de la urgencia? ¿Dónde estabas antes? En mi vida anterior, siendo el hijo del hombre más rico del país, me desviví absurdamente por la hija de nuestro chofer. Para poder casarme con ella, le transferí la compañía que mi padre me había legado. Sin embargo, ella usaba mi dinero para mantener una relación con otro hombre. Mientras ella mimaba a su novio hasta convertirlo en un niño consentido, a mí me trataba como a un simple sirviente. El día que se casó, la llamé para pedirle algo de dinero para mis gastos médicos, pero su respuesta fue brutal. Todos estos años en los que no me has dejado en paz han sido una auténtica pesadilla. Enzo, hazme el favor y muérete de una vez. En mis últimos momentos, al ver a la mujer que me sostenía en sus brazos, comprendí que Lucía de la Vega, la heredera de la alta sociedad de Madrid a la que yo había rechazado, en realidad había estado esperándome todo este tiempo. Cuando volví a abrir los ojos, me di cuenta de que había regresado a mi último año de bachillerato. Ese año, mientras dormitaba sobre mi pupitre, me despertó la voz de esa arpía, Sofía. A Mateo le duele el estómago, ve rápido a comprarle un protector gástrico, y de paso, tráele comida de la cafetería. Asegúrate de que le pongan mucha carne, está demasiado delgado y necesita reponer fuerzas. En ese momento, Mateo estaba recostado sobre su mesa, rodeado de gente que lo trataba como a un rey. Le dolía el estómago y todos se preocupaban por él, pero la más preocupada de todas era, sin duda, Sofía. Ella era la novia de Mateo, y ambos siempre ocupaban el primer y segundo puesto de la clase. Para los demás, eran la pareja perfecta, el chico y la chica de oro. Y yo, en cambio, era el estúpido perro faldero de Sofía. Me pasaba las clases durmiendo, y en los descansos, le compraba la comida y la bebida. Al darme cuenta de que había renacido y ver de nuevo esa expresión en el rostro de Sofía, no pude evitar sentir que todo era ridículo. ¿Qué derecho tenía ella para humillarme de esa manera? Al verme inmóvil, Sofía espetó, ¿te has quedado tonto? Date prisa, ve y vuelve ya. Dicho esto, se acercó a Mateo y le dio unas suaves palmaditas en la espalda. Mateo me dirigió una mirada y le dijo a Sofía, no me parece bien que mandes a Enzo. Mejor voy yo mismo. ¿De qué te preocupas? A él le encanta hacer estas cosas. Si no se lo pido, hasta se molesta, ¿a que sí? Dijo, mirándome fijamente. Esbocé una media sonrisa, y sin decir palabra, me dirigí a la cafetería. Hice la cola y pedí 2 bandejas de comida. Un compañero a mi lado se rió por lo bajo. ¿Otra vez haciéndole de recadero a la popular de Sofía? A ella le gusta Mateo, alguien tan brillante como ella. Nunca se fijaría en alguien de tu calaña. Pregunté, confundido, ¿de qué calaña? El otro respondió con desprecio, ¿no eres más que el hijo de un sirviente? ¿Crees que por ir al instituto con la señorita todos los días tienes derecho a soñar con casarte con ella? Despierta de una vez. Un chico tan tonto e inútil como tú solo podrá ser el sirviente de su casa en el futuro, lavándole la ropa, barriendo el suelo y cambiándole los pañales a sus hijos. Furioso, le pregunté, ¿Sofía os ha dicho que soy el hijo de un sirviente? Antes, solo porque me gustaba, le había dado el permiso especial de usar el coche que me llevaba y me traía del instituto cada día. Pero ahora, para todo el mundo, Sofía era la señorita rica y yo, el hijo del chofer. Al oír mi pregunta, el chico puso los ojos en blanco. ¿Acaso no es obvio? Venga, llévale ya el almuerzo a tu señorita, que no se te haga tarde, dijo, y volvió a reírse. La gente a mi alrededor también se reían de mi actitud de perro faldero, de mis sueños imposibles. Sonó el timbre, vi a Sofía salir de la cafetería, pero en lugar de volver a clase, me senté en el borde de un macizo de flores y me comí las 2 bandejas de comida yo solo. Ya no recordaba la última vez que había comido en condiciones. En mi vida pasada, sin dinero, no podía permitirme nada bueno. Siempre esperaba a que el mercado cerrara para recoger las verduras que desechaban, y ni soñar con poder comer carne. Me lo comí todo, y solo entonces el hambre empezó a remitir un poco.
Cuando regresé al aula, el primer timbre para entrar a clase ya había sonado. Sofía me vio entrar y, enfadada, me preguntó, ¿por qué llegas ahora? ¿Dónde está la medicina? ¿Qué medicina? La miré con frialdad, desprovisto de todo el entusiasmo que solía mostrarle. Sofía me miró, sin palabras. Te pedí que le compraras un protector gástrico a Mateo. Te dije que le dolía el estómago. ¿Acaso estás sordo? No eres capaz de hacer ni una cosa tan simple. Miré el rostro pálido de Mateo y respondí, ¿qué relación tengo yo con él? ¿Por qué iba a tener que comprarle yo medicinas? La familia de Mateo era de clase media. Desde que conoció a Sofía, ella siempre había sido excepcionalmente buena con él. Cada vez que mi padre me regalaba algo de valor, Sofía se lo daba a Mateo. Incluso el reloj que Mateo llevaba en ese momento era mío. Esos dos usaban mi tarjeta, gastaban mi dinero y disfrutaban de todo lo que era mío, mientras a mí me trataban como a un criado. Sofía dijo, muy bien, Enzo, ¿así que solo quieres montar una escena? Si sigues así, no te quejes cuando te ignore. Ya veremos cuando vengas suplicando mi perdón. La miré fijamente, sus palabras me parecieron absurdas. ¿En qué necesito yo tu perdón? ¿Qué he hecho mal? Al ver que me atrevía a contradecir a Sofía, todos se giraron a mirar. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso su perro faldero había cambiado de la noche a la mañana? Sofía también se quedó perpleja por un instante. Me miró, recordando todas las veces que le había suplicado, y me advirtió, si te atreves, no vuelvas a casa conmigo esta tarde. Asentí. Perfecto. Diciendo esto, me dirigí a mi sitio y me senté, actuando como si no hubiera entendido bien lo que decía, pero por dentro ya había tomado una decisión. Valeria, la compañera de pupitre de Mateo, al ver la escena, se levantó para defenderlo. Oye, Enzo, ¿qué te pasa? Solo te ha pedido que compres una medicina, y ni eso puedes hacer. ¿No ves que Mateo se encuentra mal? Le lancé una mirada gélida. En ese caso, puedes ir a comprarla tú. Pero Valeria respondió con aires de superioridad, ese es tu deber, ¿por qué tendría que ir yo? ¿Mi deber? No tengo ninguna relación con Mateo, ¿por qué iba a tener que hacerlo? Valeria me señaló, eres un sirviente de la familia de la chica más popular. Que te pidan comprarle medicinas a su novio es lo más normal del mundo, ¿no? Al oír eso, me giré hacia Sofía y le pregunté, Sofía, ¿eres tú la que va diciendo por ahí que soy un sirviente de tu familia? Al ver que la miraba directamente, Sofía se sintió culpable por un momento. Claro, todo eran especulaciones de la gente al ver que un coche de lujo la recogía cada día, pero ella nunca se había molestado en aclararlo. No iba a contarle a nadie que su padre era solo un chofer, y que ella era la hija del chofer de mi familia. Y ahora, resultaba que el que estaba montando una escena era yo. En ese momento, Sofía, que se sentaba a mi lado, se acercó. Si no has comprado la medicina, da igual, ya iré yo a comprarla luego. Sofía supuso que, como yo estaba enamorado de ella, era normal que no quisiera hacerle favores a Mateo. Sofía me miró y preguntó, ¿y la comida que has traído? No habría comprado la medicina, pero la comida sí, ¿no? Además, había oído a un compañero de la cafetería decir que me había visto coger 2 bandejas. Respondí con calma, me la he comido. ¿Qué has dicho? ¿Te has comido las 2? Al ver su expresión ligeramente alterada, asentí. Sí. Los compañeros de la mesa de delante, al oírlo, me miraron con desdén. ¿Eres un cerdo o qué? ¿Cómo has podido comerte las 2? Estaban acostumbradas a hacerle la pelota a Sofía y a menospreciarme. Antes, por consideración a que eran sus amigas, siempre las trataba bien, no quería enemistarme con nadie de su círculo con la esperanza de que hablaran bien de mí. Ahora me daba cuenta de que las había consentido demasiado. Cada vez que Sofía las invitaba a comer, lo hacía con mi dinero. Dije con calma, es mi dinero. Podría comerme 2 bandejas o 20, y estaría en mi perfecto derecho. Al oír mis palabras, la cara de mis compañeros de delante se ensombreció. Al final, uno susurró, ¿tu dinero? Será el dinero que te da la familia de Sofía, ¿no? Ni me molesté en dar explicaciones, pero Sofía, a mi lado, ya estaba furiosa. Sobre todo porque no le había traído su comida, dejándola sin almorzar, lo que hizo que su enfado se disparara. Me espetó, Enzo, te lo has buscado. Espero que esta vez tu rabieta dure al menos un par de días. Dicho esto, se levantó, recogió sus cosas y le dijo a Valeria, la compañera de Mateo, cámbiame el sitio. Siéntate tú con él. Siempre que se enfadaba, me castigaba de esa manera, negándose a sentarse a mi lado. Al fin y al cabo, yo le había suplicado que se sentara conmigo. Se suponía que era mi tutora particular, sentada a mi lado, podía explicarme las lecciones. Pero ahora que lo pensaba,
Cuando me había explicado Sofía una sola lección, lo único que hacía era darme órdenes. Parecía creer que con eso lograría asustarme, pero yo simplemente la ignoré. Sofía no había comido, y Mateo seguía quejándose del estómago. Ella se sentó a su lado con el rostro serio y me lanzó una mirada, que estaba sentado junto a la ventana. Esta vez, Sofía estaba realmente enfadada. Ya se imaginaba que, cuando fuera a disculparme, me enseñaría quién mandaba. Al salir del instituto por la tarde, el Maybach que venía a recogerme ya estaba aparcado en la entrada. Salí y me dirigí directamente hacia él. Todo el instituto sabía que me había enfrentado a Sofía y esperaban para reírse de mí. Al verme subir al coche con tanto descaro, no pudieron evitar señalarme y cuchichear. No era que no quería ni comprarle el almuerzo a la chica popular. ¿Cómo tiene la cara de seguir aprovechándose del coche de su familia? ¿No es más que el hijo de un sirviente? ¿Se creerá que es el señorito? Sofía ni siquiera ha llegado, ¿y él se atreve a subir al coche? Sofía es demasiado buena. Si fuera yo, a un hijo de sirviente tan arrogante ya lo habría despedido. Ignoré sus burlas. Una vez dentro del coche, le dije directamente al chofer, arranque. El chofer me miró, pero la señorita Soto aún no ha llegado. Esperemos un poco más. A veces Sofía se retrasaba por reuniones del consejo estudiantil, y yo siempre la esperaba. El chofer pensaba que hoy sería igual, no se esperaba que le pidiera arrancar nada más llegar yo. Me pareció ridículo que el chofer no solo ignorara mi orden, sino que además se atreviera a interceder por Sofía. Señor Soto, mi padre solo me tiene a mí como hijo. ¿Desde cuándo tenemos una señorita en la familia? ¿Se ha peleado con Sofía?, preguntó el señor Soto con preocupación. No se preocupe, joven amo. Ya hablaré con ella y la pondré en su sitio. No hace falta, dije. Arranque de una vez. No quiero compartir el viaje con ella, y a partir de ahora, no quiero volver a verla. El señor Soto dudó y no me hizo caso. Sabía perfectamente el miedo que yo le tenía a su hija, nunca me atrevía a contradecirla. Pensaba que, aunque me desobedeciera, no pasaría nada grave, como mucho Sofía me regañaría un poco. Al pensar que yo heredaría la fortuna familiar y que todo ese dinero acabaría en manos de su hija, el chofer ya había dejado de verse como un simple empleado y empezaba a adoptar aires de suegro conmigo. ¿Arranca o no?, pregunté frunciendo el ceño. En realidad, mi padre llevaba tiempo queriendo despedirlo porque había oído que tenía problemas con el juego. A mi padre no le inspiraba confianza tener a alguien así en casa, pero en aquel entonces yo estaba cegado, siempre lo defendía pensando que si él se quedaba, Sofía también podría seguir en nuestra casa. Dije muchas cosas buenas de él, incluso que me trataba excepcionalmente bien. Solo por eso había conservado su trabajo hasta ahora. Y ahora, para mi sorpresa, ni siquiera obedecía una orden directa mía. Ahí vienen. Al ver a Sofía aparecer en la entrada, el señor Soto se bajó rápidamente. Sofía sostenía a Mateo mientras se acercaban al coche. Su padre le abrió la puerta y ella se dispuso a ayudar a Mateo a entrar. Como yo estaba enamorado de Sofía y quería que volviera a casa conmigo, siempre acabábamos llevando a Mateo. El chofer tenía que dejar primero a Mateo en su casa antes de llevarnos a nosotros. Y no solo eso, por la mañana tenía que levantarse al alba para ir a recogerlo primero a él. Antes de que Mateo pudiera subir, intervine. ¿No habías dicho que no volverías conmigo esta tarde? ¿Qué haces intentando subir a mi coche? Los estudiantes que nos observaban no pudieron contenerse y empezaron a criticarme. ¿Qué le pasa a Enzo? Ese es el coche de Sofía. Exacto. ¿Por qué actúa como si fuera el dueño? Claro, ya es bastante generoso que le dejen usar el coche, y ahora ni siquiera permite que la señorita suba. Mientras todos comentaban, Sofía me miraba con una expresión tensa, sin entender qué bicho me había picado hoy para que no aceptara la oportunidad que me daba de hacer las paces. ¿De verdad tienes que ponerte así? Ya ni siquiera estaba enfadada por lo del almuerzo, había decidido perdonarte. Enzo, ¿en serio quieres seguir con esta escena? Dije, no necesito tu perdón. Vuelve por tu cuenta. Por favor, no vengas conmigo, te lo suplico. El rostro de Sofía palideció. Sabía que para todos ella era la hija de una familia rica. Si no se subía al coche conmigo en ese momento, no quedaría expuesta su mentira. Así que, sin más, me agarró y me sacó a la fuerza del coche para que Mateo pudiera subir. Sofía, ¿no crees que te estás pasando?, admití, sintiendo como la ira me invadía. Había olvidado muchas cosas de mi vida pasada, pero al ver ahora la arrogancia de Sofía, no entendía cómo había podido soportarla e incluso pensar que era una buena persona. Sofía me ignoró, claramente sin intención de discutir, y le ordenó a su padre, la arranca.
El señor Soto arrancó el coche y se fue, dejándome allí tirado. Los que observaban la escena no pudieron evitar soltar una carcajada. Bien hecho. Se lo tiene merecido. ¡Qué prepotente! Saqué el móvil. En realidad, este móvil era de Sofía. Para ganarme su favor, le había dado el último modelo que mi padre me regaló por mi cumpleaños a cambio de este trasto viejo que no valía nada. En aquel momento, pensé que así protegía su orgullo. Ahora, al mirarlo, me parecía patético. Aún así, llamé a mi padre. Poco después, el Maybach que se acababa de marchar regresó. Se detuvo de nuevo frente a la entrada. El señor Soto bajó del coche. Al verme, su expresión era sombría. Joven amo. Por su cara, era evidente que le habían echado una buena bronca. Haz que esos dos se bajen. No pienso compartir coche con ellos. El señor Soto miró hacia el interior del coche. Sofía ya estaba ayudando a Mateo a bajar. Mateo tampoco se esperaba algo así. Me miró, palideciendo por momentos. Enzo, entiendo que no te caiga bien, pero no tienes por qué atacarla a ella. Sofía siempre ha sido buena contigo, ¿no? Sofía detuvo a Mateo. No hables con él. Cuando ambos estuvieron fuera, subí al coche. Antes de marcharme, bajé la ventanilla, y sonriendo, me despedí de Sofía con un gesto de la mano. Adiós. El señor Soto me miró por el retrovisor, sorprendido por mi determinación. No pudo evitar decir, joven amo, las discusiones son normales, no se enfade. Haré que Sofía venga a disculparse. Es solo que ahora no tiene cómo volver, tendrá que coger el autobús y no sé a qué hora llegará a casa. Todo el mundo coge el autobús, ¿por qué ella no puede? Señor Soto, ¿ha olvidado quién le paga el sueldo? Si tanto le molesto, ¿por qué no dimite? ¿Se atrevía a darme lecciones? ¿Solo porque me había fijado en su hija pensaba que podía ignorarme? Si no hubiera sido por la llamada a mi padre, me habría dejado plantado allí sin más. Al oír mis palabras, el señor Soto se asustó y cerró la boca de inmediato. Al llegar a casa, la señora Rosa, nuestra ama de llaves, me vio. Joven amo, ¿cómo es que vuelve solo? ¿La señorita Soto no ha venido con usted? Respondí, a partir de ahora, en esta casa no existe ninguna señorita Soto. Al oírme, la señora Rosa se quedó perpleja. ¿Desde cuándo su joven amo había entrado en razón? Siempre había tratado tan bien a Sofía que tanto ella como su padre a veces parecían olvidar quién era el jefe. La señora Rosa había querido decir algo muchas veces, pero nunca se atrevió por miedo a mi reacción. Al oírme decir eso, la señora Rosa se sintió profundamente conmovida. Me miró, de todo el servicio, ella era la que mejor me había tratado siempre. Pero en el pasado, por culpa de mi obsesión con Sofía, yo la había tratado injustamente. Recordé que, en mi otra vida, cuando Sofía tomó el control, la señora Rosa fue la primera persona a la que despidió. Al recordar todo aquello y ver de nuevo a la señora Rosa, sentí un nudo en la garganta. Le dije a la señora Rosa, voy a subir a mi habitación. La señora Rosa asintió. De acuerdo. ¿Ha venido la señorita de la Vega? ¿Le digo que se marche? En realidad, Lucía venía a casa a menudo. Pero como era la chica que mi padre había elegido para mí y yo estaba obsesionado con Sofía, no la soportaba. Cada vez que venía, me negaba a verla y ordenaba que la despidieran. Al final, apenas nos habíamos visto un par de veces. Al recordar que, antes de morir, fue su gente la que me llevó al hospital, y que ella aún se consideraba mi prometida, detuve a la señora Rosa. Iré a verla. ¿Dónde está? En el jardín trasero, jugando con Duque. Fui al jardín y vi a Lucía dándole de comer a Duque. Yo había querido tener ese perro, pero como a Sofía no le gustaban, dejé de acercarme a él. Me sorprendió ver lo bien que Lucía se llevaba con Duque. Llevaba el uniforme azul de su instituto. Era un uniforme de lo más normal, pero en ella se veía increíblemente bien. Recordé haber oído hablar de ella antes de morir, como una chica con sus cualidades había permanecido soltera durante tantos años. Se me humedecieron los ojos. Lucía terminó de darle de comer a Duque y levantó la vista hacia mí. Al verme en la entrada, sin saber cuánto tiempo llevaba allí, hizo un ademán de acercarse, pero se detuvo al recordar lo mucho que yo la detestaba. Joven Enzo. Lucía era muy guapa, pero tenía un carácter sereno y maduro. Aunque teníamos la misma edad, aparentaba tener más de 20 años. Y en cuanto a sus notas, siempre era la número 1 de la región. Era la persona que Sofía más odiaba. Siempre decía que Lucía solo era tan brillante porque su familia le proporcionaba los mejores recursos. Sofía estaba convencida de que, si tuviera las mismas oportunidades, no sería peor que ella. Cada vez que veía las notas de Lucía, se sentía fatal, y por su culpa, yo también acabé viéndola como una rival. Pero, pensándolo bien, nunca habíamos cruzado palabra.
¿En qué momento me había ofendido ella? Esta vez, al verla, logré controlar mis emociones a duras penas y le pregunté, ¿necesitas algo? Lucía respondió, solo venía a ver cómo estabas. Al ver que yo no respondía, añadió con delicadeza, sé que no quieres verme. Me marcho ya. En realidad, no esperaba verme, solo había venido a visitar a Duque. El hecho de que yo hubiera salido a su encuentro ya era más de lo que esperaba. Cuando vi que se disponía a marcharse, le pregunté, ¿te gustaría quedarte a cenar? Al oír mi pregunta, Lucía se quedó helada y me miró con sorpresa. ¿De verdad? La luz del atardecer caía sobre mí, dándome un aire más cálido y accesible. Por supuesto, a esa hora, Sofía aún no había regresado, tenía que acompañar a Mateo a su casa. En el pasado, yo nunca habría empezado a cenar sin esperarla. Al ver que quería cenar tan temprano, la señora Rosa se sorprendió. ¿No esperamos a la señorita Soto? ¿Para qué esperarla? Todo el servicio de la casa se había acostumbrado a verme actuar como el perro faldero de Sofía. Ahora que había dejado de serlo, eran ellos los que no se acostumbraban. La señora Rosa no hizo más preguntas. Muy bien, voy a prepararlo todo. Ah, por cierto, añadí, dile al señor Soto que mañana no hace falta que venga a trabajar. ¿Cómo? La señora Rosa se quedó perpleja un instante, pero reaccionó rápidamente. Al fin y al cabo, no debía meterse en los asuntos de la familia. Entendido. Solo después de haber despedido al padre de Sofía, me senté en el comedor. Lucía, que me estaba observando discretamente, apartó la vista con nerviosismo en cuanto me senté. No me esperaba que Lucía fuera tan tímida. No pude resistir la tentación de meterme con ella. ¿Por qué no me miras? ¿Tan feo soy? Aunque mis notas eran pésimas, no se podía decir que fuera feo. Si no hubiera sido por la forma en que Sofía me arruinó la vida, nunca habría acabado en aquella situación. Lucía volvió a mirarme. No, no es eso. Me miraba con aparente calma, pero si te fijabas bien, podías ver que se le habían puesto las orejas rojas. Sonreí y le pregunté, por cierto, he oído que siempre has sacado muy buenas notas, ¿verdad? Ante mi repentino interés, Lucía pareció un poco incómoda. No es tan mal. ¿Conoces a algún profesor particular bueno? Necesito que me recomiendes a alguien. Estaba claro que no podía seguir contando con Sofía. En esta nueva vida, no quería repetir los errores del anterior, creyendo que mi padre me protegería siempre y sin ni siquiera esforzarme en los estudios. Ahora que tenía la oportunidad, debía ponerme al día. Lucía tenía buenos contactos. Un profesor recomendado por ella seguramente sería de gran ayuda. ¿Buscas un profesor particular? Pero, ¿y Sofía? La he despedido. Se suponía que ella era mi tutora, una compañera de clase, y por eso vivía en mi casa. Pero la realidad era que Sofía me despreciaba y no tenía la más mínima paciencia para enseñarme. Todo el dinero que le pagaba era dinero tirado a la basura. Lucía pareció sorprendida. Al ver que hablaba en serio y no en broma, tomó un sorbo de su bebida para disimular su nerviosismo. Yo no tengo profesor particular, estudio por mi cuenta. Si no te parece mal, podría venir yo a darte clases todos los días. Aunque pensaba que probablemente me negaría, ya que antes ni siquiera me dignaba a mirarla. El hecho de que la hubiera invitado a cenar ya era una gran sorpresa para ella. Para su sorpresa, mi rostro se iluminó al oír su ofrecimiento. ¿En serio? Lucía, visiblemente halagada, asintió. Si tú estás de acuerdo, por mí encantada. Por mí no hay problema, pero me preocupa quitarte tiempo de estudio. Tú también tienes que prepararte, ¿no? No te preocupes, dijo Lucía. Su rostro permanecía impasible, pero su mirada era cálida. No me afectará. Hacía tiempo que había terminado el temario de bachillerato y ya tenía una plaza asegurada en la universidad. Pero no se atrevió a decirlo por miedo a que me molestara. Dije, entonces, muchas gracias. Mis notas son un desastre, espero que no te desesperes con mi torpeza. Sofía también sacaba buenas notas, pero no tenía ninguna paciencia conmigo. Si me explicaba un problema una vez y no lo entendía, me insultaba. Mis notas antes eran mediocres, pero con sus clases, empeoraron tanto que perdí toda la confianza en mí mismo. No te preocupes. A partir de mañana, vendré a tu casa después de las clases. Mientras cenábamos, al ver a Lucía tan callada, le serví un poco de comida en su plato. Come, siéntete como en tu casa, no seas formal. Justo en ese momento, entró Sofía, que acababa de acompañar a Mateo a su casa. Acababa de enterarse de que su padre había sido despedido y él le había echado la culpa. Al ver que yo estaba cenando sin ella y que todos los platos ya estaban servidos, su rostro se ensombreció al instante. Le lancé una mirada indiferente y seguí comiendo. Sofía había venido a buscarme para hablar sobre el despido de su padre, pero al ver a Lucía,
Preguntó con evidente molestia. ¿Qué hace ella aquí? Antes, para complacerla, nunca me relacionaba con otras chicas. Cada vez que Lucía venía, ordenaba que la echaran sin ni siquiera mirarla. Y ahora, para su sorpresa, la había invitado a cenar. «Es mi invitada. ¿Algún problema?» Sofía se sentó, resignada, y me miró. «La has traído a propósito solo para fastidiarme, ¿verdad?» Sabía perfectamente que yo detestaba a Lucía. En cada competición, si ella participaba, era imposible quedar primero. Lucía, sentada a mi lado, no dijo nada. Miré a Sofía y le dije: «Estás equivocada, Sofía. No eres tan importante. Antes, ella era mi mundo, todo giraba a su alrededor. Pero en esta nueva oportunidad, al verla, solo siento asco y desprecio. Enamorarme de alguien como ella solo me habría llevado a un pozo sin fondo. Si crees que verte con otras chicas me va a molestar, Enzo, te equivocas de medio a medio. De hecho, me alegro de verte con otra. Así quizás dejes de agobiarme todo el día». Dicho esto, subió directamente a su habitación. Me quedé sin palabras. En cuanto Sofía se fue, noté que la expresión de Lucía se había vuelto compleja. Le expliqué: «No hagas caso de sus tonterías». ¿Se habría enfadado por eso? No estaba seguro. Para mi sorpresa, Lucía no dijo una palabra. Su actitud se volvió notablemente más fría. Después de la cena, acompañé a Lucía a la puerta. «Ten cuidado al volver», le dije. «De acuerdo». Salió sin decir mucho más. Parecía una persona de pocas palabras. Cuando volví a entrar, Sofía bajaba por las escaleras. Se había quitado el uniforme y llevaba una simple blusa. Aunque en el futuro cometería actos terribles, tenía que admitir que su rostro era hermoso, con una apariencia dulce y tranquila. Fue esa apariencia la que me engañó en el pasado. En ese momento, Sofía me preguntó: «¿Por qué has despedido a mi padre?». No había dicho nada delante de los demás porque no quería que nadie supiera que, en realidad, solo era la hija del chofer de la familia. Montar una escena delante de Lucía la habría dejado en una posición muy humillante. Respondí: «He despedido a un chofer». «¿Necesito darte explicaciones a ti?» «Es mi padre», exclamó Sofía. «Lo de hoy ha sido culpa mía, él no tiene nada que ver. Si tienes un problema, tenlo conmigo. Despídeme a mí si te atreves». La palabra «despedir» me llenó de energía. La miré fijamente. «De acuerdo, no hay problema». «¿Qué acabas de decir?», preguntó Sofía, mirándome con incredulidad. Dije: «¿No has dicho siempre que soy tonto? En ese caso, dejémoslo estar. Múdate de mi casa, ya encontraré otro tutor. Desde que empezaste a darme clases, mis notas no han hecho más que empeorar. No creo que merezcas el sueldo que te pago». Sofía pensó que estaba bromeando, pero no se imaginaba que realmente iba en serio con lo de despedirla como mi tutora. «Tus notas son malas porque eres demasiado tonto para seguir el ritmo». Le explico el mismo problema a Mateo una vez y lo entiende al instante. «¿Y tú? Eres más tonto que una piedra, y encima es culpa mía». «Da igual a qué profesor contrates, nadie podrá enseñarte nada. El problema eres tú». Viendo que seguía echándome la culpa, insistí: «Múdate de mi casa». «Enzo», dijo Sofía frunciendo el ceño, «sigues siendo un estudiante, deberías centrarte en los estudios. Te pasas el día pensando en tener una relación conmigo, normal que tus notas sean un desastre». «¿De qué demonios estás hablando?». Sofía bufó. «Todos estos jueguecitos son porque estás celoso de mi relación con Mateo, ¿verdad? Como no quiero salir contigo, te pones de mal humor. Pero ahora mismo, solo quiero centrarme en estudiar para entrar en una buena universidad. Yo no soy como tú, que aunque no estudies, tienes dinero de sobra. Así que es imposible que esté contigo ahora». Miré a la mujer que tenía delante, atónito. Tardé unos segundos en reaccionar. «¿Quién ha dicho que quiera estar contigo? En serio, Sofía, ¿de dónde sacas esa confianza? ¿De verdad crees que quiero estar contigo?». Si yo no le prestaba atención, ella no era nadie. Sofía pensó que solo me estaba haciendo el fuerte. «Piensa lo que quieras. Pero te lo advierto, la próxima vez que invites a Lucía a cenar, no te extrañes si dejo de hablarte». Dicho esto, se fue directa a su habitación y cerró la puerta de un portazo. «¡Qué descaro! Se comporta como si esta fuera su casa». Volví a mi cuarto y llamé a la señora Rosa para pedirle que, al día siguiente, sacara todas las cosas de Sofía de su habitación. No iba a tolerar en mi casa a alguien que intentaba pisotearme. Después, conseguí el número de Lucía, lo guardé y le envié un mensaje: «¿Has llegado bien a casa?». No respondió. A la mañana siguiente, como ya no tenía que ir a recoger a Mateo, pude dormir hasta tarde. Creía que Sofía ya se habría marchado, pero para mi sorpresa, al bajar a desayunar, la encontré sentada a la mesa,
esperándome. Me senté y empecé a disfrutar del desayuno. Con las prisas de ir a recoger a Mateo cada mañana, casi nunca tenía tiempo de desayunar tranquilamente en casa. Al ver a Sofía esperándome, le pregunté, ¿no vas a recoger a tu novio? Podemos irnos antes. Solo somos amigos, no digas tonterías. Aunque llevaban tiempo saliendo a escondidas, nunca lo admitían. Para estudiantes modelo como ellos, una relación a esa edad estaba mal vista. Si no fuera porque a Mateo se le escapó más tarde, nunca lo habría creído. Levanté la vista y observé su expresión obstinada. Incluso ahora, parecía seguir tratándome como a un idiota. Terminé de desayunar y salí, con Sofía pisándome los talones. Habían cambiado de chofer. El nuevo me abrió la puerta amablemente. Me subí, y Sofía se subió justo detrás. La miré y le dije, Sofía, ¿qué se supone que significa esto? ¿No dijiste que no volverías a viajar conmigo? Recuerdo tus palabras de ayer perfectamente. Sofía apretó los labios y no dijo nada. Si no fuera porque su padre le había insistido en que me contentara, no estaría haciendo esto. ¿Y qué si tenía dinero? Era un matón que abusaba de su poder. Pero su padre necesitaba ese trabajo. No tenía intención de perder más tiempo con ella, así que le indiqué al chofer que arrancara. Al llegar a la entrada del instituto, bajé del coche y Sofía me siguió. Antes, siempre recogían a Mateo. Hoy, él había venido en autobús. Al ver a Sofía, se acercó rápidamente. La mirada de Mateo se posó en mí. No entendía mi comportamiento del día anterior. ¿Cómo se atrevía el hijo de un sirviente a ser tan insolente con Sofía? Al vernos llegar juntos, preguntó, ¿habéis hecho las paces? Los ignoré y entré directamente al edificio. Sofía, observando mi espalda, frunció el ceño al ver que la ignoraba por completo. Se giró hacia Mateo y dijo, no tengo nada de qué hablar con él. Mateo dijo, aún así, que el hijo de un sirviente te trate así, tienes demasiada paciencia. Ahora todo el mundo cuchichea que Enzo es el verdadero señorito. Sofía respondió, no me importa lo que digan. Mi padre y el padre de Enzo se llevan bien, y me pidió que cuidara de él. No puedo simplemente ignorarlo. Entiendo. Al oír que lo hacía por un favor a su padre, Mateo se sintió un poco más tranquilo. Cuando llegué a clase, Javier ya estaba allí. Estaba bloqueando mi asiento, impidiéndome pasar. Dije, apártate. Javier me miró y espetó, hay que tener mucha cara. Ayer dejaste tirados a Sofía y a Mateo y te largaste con el coche. Miré a Javier y solté una risita. Es mi coche. Tengo todo el derecho a decidir quién sube y quién no. ¿Qué te importa a ti? ¿Y tú quién eres? Mi actitud tan desafiante despertó la curiosidad de todos. ¿Estás diciendo que ese Maybach es de tu familia? ¿Acaso lo dudas? Respondí, mirando con indiferencia a quien había hablado. Pero Javier se rió. Tú, Enzo, sabemos perfectamente quién eres. ¿Y ahora pretendes hacerte pasar por el niño rico? ¿De verdad crees que tienes derecho? He oído que ese chofer es tu padre y que toda tu familia trabaja para los Soto. Sofía es buena y por eso te tolera. Si no, ya te habría puesto de patitas en la calle. Pero no te pases de la raya. Javier era buen amigo de Mateo, y Mateo pasaba mucho tiempo con Sofía. Al oír sus palabras, todos le creyeron. Sofía y Mateo aparecieron en la puerta de la clase. La expresión de Sofía era tensa, las palabras de Javier, más que atacarme a mí, la estaban humillando a ella. Se acercó y le dijo a Javier, vuelve a tu sitio. Javier miró a Sofía con resignación. Notó claramente su enfado y no tuvo más remedio que apartarse. Sofía volvió a sentarse a mi lado. No le di importancia a su gesto, lo que hiciera me daba igual. Era la favorita de los profesores y se llevaba bien con todo el mundo, así que nadie le diría nada por cambiarse de sitio. Javier, sentado junto a Mateo, se quejó en voz baja, Mateo, ¿a qué juega Sofía? Enzo la está humillando y ella no solo lo defiende, sino que ahora se sienta a su lado. Mateo respondió, su padre le pidió que cuidara de Enzo. No hay nada más, no te hagas ideas raras. Ah, era por eso, dijo Javier. Con razón Enzo estaba tan subido. Hasta se atrevió a decir que el coche era suyo. El móvil de Sofía es carísimo, y los regalos que te hace no son baratos. En cambio, el móvil de Enzo es como el mío. ¿Y pretende hacerse pasar por rico? Nadie se lo cree. Sentado en mi sitio, eché un vistazo discreto al móvil. Lucía por fin me había respondido. Un solo monosílabo, sí. Parecía increíblemente distante. Recordé lo amable que había sido conmigo el día anterior, y cómo su actitud se había enfriado después. Le había enviado el mensaje la noche anterior y acababa de responder. En ese momento, Sofía,
sentada a mi lado, vio que estaba mirando el móvil. Al ver que el nombre en la pantalla seguía siendo Lucía, frunció el ceño. Nada había cambiado realmente, pero desde el día anterior, sentía como si yo fuera una persona completamente diferente. Saqué el móvil y le envié un mensaje a Lucía: ¿seguirás viniendo a darme clases por las tardes? Lucía respondió de nuevo con un escueto: sí, mientras viniera, me bastaba. No le di más vueltas al asunto. Estuve increíblemente concentrado en clase. A la hora del almuerzo, Mateo se acercó y bajó a la cafetería con Sofía. Sofía me lanzó una mirada de reojo y me preguntó: ¿no vienes a comer? Mi concentración de hoy le pareció sorprendente a Sofía, ni siquiera me había quedado dormido en clase. En ese momento, seguía repasando mis apuntes. Era irónico, yo, que supuestamente solo tenía ojos para ella, ¿de repente me ponía a estudiar en serio? Al verme seguir estudiando después de clase, Sofía preguntó con curiosidad. Sin embargo, la ignoré por completo, como si no la hubiera oído. Mateo miró a Sofía y dijo: si Enzo no viene, vayamos nosotros. Luego le subimos algo. No hace falta, rechacé la oferta de Mateo. Mateo era un buen tipo, o al menos, así lo veían todos. Por eso, a pesar de las burlas a sus espaldas, siempre mantenía una actitud positiva. Pero yo no quería deberle ningún favor. Recogí mis cosas ordenadamente, me levanté y me fui por mi cuenta. Mateo, caminando junto a Sofía, preguntó: ¿qué le pasa? Te ignora por completo. ¿Qué le has hecho? Sofía también estaba desconcertada. Quería entenderlo. Normalmente, por muy fría que fuera conmigo, yo siempre volvía a ella como un perrito. Pero desde el día anterior, aunque ella no había hecho nada diferente, mi actitud había cambiado por completo, y eso la confundía. Mateo añadió: por cierto, ¿lo vas a invitar a tu fiesta de cumpleaños este fin de semana? Justo esa semana era el cumpleaños de Sofía. El año anterior, lo había celebrado en el Hotel Imperial. Yo había reservado el hotel, organizado cada detalle y le había dicho a Sofía que invitara a toda la clase. La fiesta costó una fortuna. Todos los que asistieron quedaron maravillados, considerando un honor haber sido invitados. Este año, por supuesto, iba a ser igual. De hecho, ya lo había dejado todo organizado desde hacía días. Si no hubiera mencionado lo de despedirla, Sofía no estaría preocupada. Pero después de mis palabras de ayer y mi frialdad de hoy, no podía evitar darle vueltas. Si yo no asistía, ¿se celebraría la fiesta? Viendo cómo me alejaba, Sofía intentó tranquilizarse. Va, ¿de qué me preocupo? Seguro que vendrá. ¿Cómo podría faltar a mi cumpleaños? Quizás solo está actuando con frialdad para darme una sorpresa. Al pensar esto, se relajó un poco y le dijo a Mateo: seguro que vendrá. Mateo asintió. Es cierto, nunca se ha perdido uno de tus cumpleaños. Por la tarde, Sofía y Mateo tenían un ensayo para el festival del instituto. Yo no la esperé y me fui directamente a casa. Lucía ya había llegado. En cuanto entré, ella y Duque vinieron a recibirme. Al verla, sonreí. Quizás por nuestra conexión en la vida pasada, cada momento con ella me parecía increíblemente valioso. Al ver mi sonrisa, Lucía se quedó perpleja. Estaba acostumbrada a mi actitud caprichosa y distante. Mi reciente entusiasmo la hacía sentir tímida y le costaba mirarme a los ojos. Le pregunté en tono de broma: ¿has llegado muy pronto? Sí, vayamos directamente al estudio. Subí con Lucía a la planta de arriba. Durante las clases de hoy, me había dado cuenta de que había muchas cosas que no entendía, y pensé que podría pedirle ayuda. Nos sentamos en el estudio. El asiento a mi lado solía ser el de Sofía, pero incluso cuando se sentaba allí, nunca se molestaba en explicarme nada en serio. De hecho, siempre sentía que le estaba haciendo perder su valioso tiempo de estudio. Lucía se sentó a mi lado. Había traído un par de exámenes para evaluar mi nivel actual. Hice los exámenes con atención y se los entregué. Lucía tomó los papeles y los examinó en silencio durante un momento. Me sentí avergonzado. Lo siento, soy realmente un negado. No es culpa tuya, dijo Lucía. Es solo que tu método de estudio no es el correcto. Empezaremos repasando los conceptos básicos, ¿te parece? Asentí. Perfecto. Mientras explicaba, Lucía mantenía la cabeza gacha, sin mirarme, completamente concentrada. Sin embargo, su forma de plantear los problemas era increíblemente clara para mí. Muchas cosas que antes me parecían imposibles, las entendí al instante con su explicación. Lucía estuvo explicando un buen rato y empecé a tener sed. Justo cuando levantó la cabeza, se dio cuenta de que la estaba observando. Tragó saliva, un poco incómoda, y desvió la mirada hacia los ejercicios. ¿Qué ocurre? ¿Hay algo que no entiendes?
Es que me parece que eres muy paciente conmigo, pero en el móvil eres muy distante. Apenas me respondes con monosílabos. ¿Estás molesta conmigo por lo de Sofía? Lucía lo negó. No. Ayer tuve visita familiar y estuve ocupada, por eso no pude responderte. Cuando vi tu mensaje ya era por la mañana. Si necesitas algo, no dudes en llamarme. Justo cuando estábamos en medio de la lección, mi móvil sonó. Respondí rápidamente. Era Sofía. Enzo, ¿qué se supone que significa esto? ¿Qué he hecho ahora? Pregunté, sin entender su tono acusador. Sofía gritó, has hecho que tiren todas mis cosas a la calle. Miré de reojo a Lucía, sin ocultarle nada. Le respondí a Sofía, te lo dije ayer, estás despedida. Por lo tanto, ¿no tienes ninguna razón para seguir en mi casa? ¿O sí? Ahora estoy ocupado, no me molestes. Dicho esto, colgué. Sofía, de pie frente a la puerta, miraba sus maletas tiradas en la acera, incrédula. No podía creer que yo hubiera hecho algo así. ¿De verdad la estaba echando? ¿Por qué? Colgué y le dije a Lucía, sigamos. Lucía asintió en silencio. Poco después, la puerta del estudio se abrió de golpe. Sofía estaba en el umbral, pálida de ira, con el rostro ensombrecido. Su mirada se posó en Lucía y en mí, y un destello de desprecio apareció en sus ojos. Al verla allí, me levanté. ¿Qué haces aquí? ¿No se supone que no te gusto? ¿No me desprecias? ¿Y ahora vienes a molestar? Sofía se acercó, con tono desafiante. Enzo, ¿te divierte humillarme de esta manera? Lucía también se levantó y, por instinto, se interpuso entre nosotros para protegerme. ¿Humillarte? Repliqué al ver su indignación. ¿Estás segura? ¿Cómo te he humillado yo? Sofía, la que me ha estado humillando todo este tiempo eres tú. Yo pago cada uno de tus gastos, mientras tú te pasas el día pegada a Mateo y yo sigo como un criado. Te sirvo en todo y a cambio solo recibo tu desprecio. ¿Acaso eso no es humillación? Ahora, simplemente estaba reclamando lo que era mío, y para ella, eso era una humillación. Sofía apretó los labios. No creas que por traer a otra persona vas a obligarme a nada. Nunca me gustarás y nunca saldré contigo. Te lo digo claramente, estoy enamorada de Mateo y estamos juntos. Por ti, en cambio, no sentiré absolutamente nada, jamás. Dicho esto, se dio la vuelta para marcharse y se chocó con el marco de la puerta. Abrí la ventana y la vi bajar las escaleras, recoger su equipaje y marcharse sin la menor vacilación. Se marchó de forma muy decidida. Sofía siempre había sido increíblemente orgullosa conmigo. A pesar de su pobreza, tenía un espíritu inquebrantable. Por mucho que yo le diera, nunca parecía ceder al poder del dinero. Eso fue lo que me atrajo de ella en el pasado. Ahora, al recordarlo, me parece patético. Al verme de pie junto a la ventana, Lucía me llamó, Enzo. Me giré y vi que Lucía seguía allí. Perdona, sigamos. Lucía me miró. ¿Prefieres que me vaya? No pareces estar de muy buen humor. No, al contrario, estoy de muy buen humor. Solo estaba recordando mi vida anterior, las estupideces que hice, no es que sintiera pena por Sofía. De hecho, verla así me producía cierta satisfacción. Al menos ahora no tenía que angustiarme por mi futuro. Lejos de ella, en esta vida no contraería el VIH ni acabaría de esa manera tan miserable. Lucía insistió, será mejor que me vaya. Dijo eso y se dirigió hacia la puerta. Di un paso adelante y la sujeté de la mano. Lucía se quedó helada y se giró para mirarme. ¿Qué pasa? Pregunté, sin saber muy bien por qué lo había hecho. Pero no soy estúpido, notaba que estaba molesta. Cada vez que Sofía aparecía y montaba una de sus escenas, Lucía, instintivamente, intentaba poner distancia entre nosotros. Mi anterior relación con Sofía había sido muy intensa, y nunca oculté mis sentimientos por ella. Seguramente todo el mundo, incluida Lucía, lo daba por hecho. Todos pensaban que estaba enamorado de Sofía. Y era cierto, en su día estuve realmente enamorado de ella. Si no hubiera sido por el trágico final de mi vida anterior, probablemente nunca habría abierto los ojos. Al ver que Lucía me miraba, solté su mano. ¿Tienes tiempo el sábado? Me gustaría ir a cenar al Hotel Imperial, ¿te apetece venir conmigo? La comida del Hotel Imperial es exquisita. Después de haber pasado tanta hambre en mi vida anterior, ahora solo quiero disfrutar de las buenas cosas. Antes, sin duda habría invitado a Sofía. Pero ahora, prefería ir con Lucía. Al fin y al cabo, era mi prometida por acuerdo de mi padre. Si no hacía ninguna tontería, lo más probable es que me casara con ella después de la graduación. Antes sentía que mi padre no respetaba mis decisiones, pero ahora, pensándolo bien, Lucía no era menos atractiva que Sofía, de hecho, tenía mejor cuerpo. Además, era guapa,
de buena familia, que se fijara en mí, el que salía ganando era yo, ¿no? Lucía preguntó, ¿no vas a ir con ella? Se refería a Sofía. Le respondí con otra pregunta, ¿acaso prefieres que esté con ella? ¿Quieres que vuelva a evitarte como antes? Claro que no, replicó Lucía al instante. Dije, entonces, quedamos así. Nos vemos el sábado. El sábado por la tarde llegué un poco tarde. Al entrar al hotel, vi a un montón de compañeros de clase en la entrada, todos vestidos de gala. Al verme, Javier, el mejor amigo de Mateo, soltó una risita. Enzo, ¿aún tienes cara para venir? Fruncí el ceño, confundido. ¿Y por qué no iba a poder venir? El dueño del Hotel Imperial es un gran amigo de mi padre. Soy cliente VIP aquí, puedo venir cuando me plazca. La pregunta es, ¿por qué crees tú que no puedo? Javier se rió con sorna. Estos últimos días en el instituto, Sofía ni te ha mirado. Y ahora que es su cumpleaños, ¿tienes el descaro de presentarte? ¿El cumpleaños de Sofía? Ah, es verdad, hoy era su cumpleaños. Había estado tan centrado en estudiar que se me había olvidado por completo. Si no fuera por ellos, ni me habría acordado. Yo mismo había hablado con el personal del Hotel Imperial. Este año, Sofía cumplía 18 años. En mi vida anterior, para su 18º cumpleaños, le organicé una fiesta espectacular en este mismo hotel. Fue ese mismo día cuando descubrí que ella y Mateo estaban juntos. Fui a pedirle explicaciones, pero ella me respondió con total descaro, Mateo y yo nos gustamos, ¿por qué no podemos estar juntos? Enzo, ¿podrías dejar de meterte en mi vida? Después de eso, enfadado, la ignoré. Estuvimos 2 días sin hablarnos, pero al final, no pude evitar ser yo quien se disculpara primero. A partir de ese cumpleaños, ambos empezaron a mostrar su relación abiertamente, justo delante de mis narices. Desesperado, llegué a suplicarle a Sofía que estuviera conmigo. Para convencerla de que se casara conmigo, incluso le entregué la empresa que mi padre me había legado. ¡Qué estupidez! Mirando la animada escena, decidí ignorarlos. Toda la fiesta de Sofía en el hotel la había organizado y pagado yo. Ahora que había dejado de prestarle atención, me sorprendía que se atreviera a seguir adelante con la fiesta. Tenía curiosidad por ver cómo pensaba pagar la cuenta. Ignoré las burlas de mis compañeros y me dirigí al ascensor. Ya tenía una mesa reservada con Lucía, pero no sabía si habría llegado ya. Al salir del ascensor, vi a Sofía charlando animadamente con Mateo. Me vio al instante y fijó su mirada en mí. Con una sonrisa, dijo que sabía que acabaría apareciendo, aunque por un momento pensó que no lo haría. Sofía se acercó a mí con aire de suficiencia y dijo en tono burlón, ¿no decías que no ibas a venir? No creas que por haber aparecido voy a perdonarte lo que hiciste. Enzo, sigo enfadada. Siempre hacía lo mismo, usaba su enfado para forzarme a ceder. La miré, esbozando una leve sonrisa. ¿Necesitas algo? Sofía preguntó, ¿no has venido por mi cumpleaños? ¿Por qué iba a celebrar tu cumpleaños? Ni siquiera me has invitado. Con tantos compañeros aquí, dudo que me eches en falta. Enzo, ¿a qué viene esto? Preguntó Sofía, irritada. Seguía haciéndome el duro, empeñado en arruinarle hasta su cumpleaños, provocándola a propósito. Justo en ese momento, el gerente del restaurante se acercó. Joven Enzo, ¿ha llegado ya la señorita de la Vega? Al preguntar por ella, el gerente asintió. Sí, ya está aquí. Lléveme con ella, por favor. Por supuesto. El gerente se dispuso a acompañarme hasta donde estaba Lucía. Pero Sofía me siguió. Enzo, ¿has terminado ya con tu escena? ¿Iba a buscar a Lucía delante de ella? ¿Acaso pensaba que yo era demasiado tolerante? La miré. Yo no estoy montando ninguna escena, la que la está montando eres tú. Me dijiste que te dejara en paz, que te resultaba molesto. Ahora que te dejo en paz, ¿qué es lo que te pasa? Tu novio te está esperando, dije, mirando de reojo a Mateo, que parecía querer acercarse pero dudaba, como si no fuera el momento adecuado. Mateo nunca había visto a Sofía tomar la iniciativa conmigo de esa manera, pero yo sabía perfectamente por qué lo hacía. No era a mí a quien no quería perder, sino el dinero de mi cartera. Antes, aunque claramente yo no le gustaba, aceptaba todo lo que le daba sin ningún remordimiento. De boquilla rechazaba mis regalos, pero en realidad los aceptaba encantada. Ahora que la ignoraba, estaba entrando en pánico. Después de todo, ¿cómo iba a permitir que una fiesta de cumpleaños que llevaba tanto tiempo planeando terminara de forma tan abrupta? Sofía dijo, si es por mi relación con Mateo, puedo distanciarme de él. ¿Podrías, por favor, dejar de montar esta escena? Por primera vez en la historia, estaba dispuesta a ceder. Eso demostraba lo mucho que le importaba esta fiesta. Claro,
si no le importara tanto su imagen, no se habría hecho pasar por una niña rica en el instituto ni habría invitado a tanta gente. Así que también tenía miedo de hacer el ridículo. Después de haberla visto siempre tan altiva y distante, presenciar cómo cedía por una simple fiesta de cumpleaños me pareció bastante divertido. Asentí. Entiendo que es tu cumpleaños y no quiero arruinarle la noche a los demás, ¿verdad? Dicho esto, me giré hacia el gerente. Hice una reserva en su restaurante para el Salón Esmeralda, a nombre de Sofía Soto. El gerente lo comprobó. Así es, joven Enzo. Dado que hoy es el cumpleaños de la señorita Soto, dejemos que use el salón. Dije, mirando a Sofía. ¿Te parece bien así? Al ver que yo cedía, Sofía respiró aliviada. Me miró y dijo, así que todo esto era para separarme de Mateo. Simplemente no soportas vernos juntos. Te equivocas. No me importa en absoluto con quién estés. Sofía, con el tiempo te darás cuenta de que sin mí, no eres absolutamente nada. El gerente permaneció en silencio a un lado. Mis palabras habían dejado a Sofía completamente humillada. No pienso discutir contigo, dijo, y se marchó bruscamente. El gerente me miró. Entonces, haré que preparen el Salón Esmeralda. Asentí. De acuerdo, pero asegúrate de que pague la cuenta ella misma antes de irse. Y que nadie se marche hasta que la cuenta esté saldada. ¿Entendido, joven Enzo? Una vez todo arreglado, fui a buscar a Lucía. Sofía volvió junto a Mateo. Al ver su cara de enfado, él preguntó, ¿qué ha pasado? ¿De qué hablabais? Sofía respondió, nada importante. Miró de reojo a Mateo, tan atento y cariñoso. Que rompiera con él, ni en sueños. Después de la fiesta de esta noche, no volvería a tener nada que ver conmigo y no volvería a dirigirme una mirada amable. Lucía no llevaba el uniforme hoy, en su lugar, vestía una falda plisada. Aunque era un diseño sencillo, le daba un aire increíblemente elegante. Cuando entré, estaba concentrada mirando el menú. Al oír mis pasos, levantó la vista y nuestras miradas se encontraron. Sonreí. ¿Llevas mucho esperando? No, acabo de llegar. Lucía me estaba observando. Hoy llevaba una camiseta blanca que me daba un aire juvenil y atractivo, aunque estaba algo delgado. Me senté a su lado con naturalidad. Lucía no se esperaba que me sentara tan cerca y pareció un poco incómoda. Había muchos otros asientos libres. En ese momento no me di cuenta de su incomodidad y le pregunté, ¿has pedido ya? Aún no, estaba mirando la carta. A ver, me incliné sobre su hombro para mirar el menú que sostenía. Lucía ya no podía concentrarse en el menú. Toda su atención estaba puesta en mí. Se preguntó qué champú usaría, olía muy bien, un aroma fresco y nada cargante. Pedí varios platos. Quería algo con sabor intenso, algo que me recordara que estaba vivo. Aquellos días de enfermedad, sin poder comer ni dormir bien, habían sido una tortura. Incluso ahora, a veces soñaba que volvía a esa vida de miseria. El picante me hizo acalorarme. Me abaniqué con la mano y tomé un sorbo de zumo de sandía para refrescarme. Lucía me preguntó, ¿te gusta el picante? Sí, bastante, respondí, levantando la vista hacia ella. A mí también, dijo ella, y empezó a servirse. En nuestro reservado privado, un camarero esperaba discretamente a un lado. Poco después, el dueño del hotel entró en el reservado. Se llamaba señor Torres. Al verlo, lo saludé educadamente, señor Torres. El señor Torres me miró y sonrió. Enzo, tú también por aquí. Por su tono, comprendí al instante que no había venido a verme a mí. Efectivamente, el señor Torres se dirigió a Lucía. Señorita de la Vega, bienvenida a nuestro hotel. Por favor, si hay algo que no sea de su agrado, no duden en decírmelo. Era muy amigo de mi padre, y por eso conocía la verdadera identidad de Lucía. La mayoría de la gente no tenía ni idea de quién era, ni que la joven heredera de la poderosa familia de la Vega de Madrid se escondía aquí en Valencia. Lucía respondió con un escueto «gracias» y siguió comiendo. Era muy reservada. Yo que pensaba que era una persona cálida, pero ahora me daba cuenta de que a Lucía no le gustaba mucho hablar. El señor Torres permaneció a su lado un momento, incluso le sirvió agua personalmente, pero ella apenas reaccionó. Su aura de «no te acerques» llenaba toda la sala. Finalmente, el señor Torres, dándose por aludido, dijo, «Bueno, los dejo para que disfruten de su cena. Enzo, que aproveche». «Espere un momento, señor Torres», lo detuve. Al oírme, el señor Torres se detuvo y se dio la vuelta. «¿Necesita algo más, joven Enzo?» Su sonrisa era muy cordial, parecía una persona muy amable, por lo que siempre me había inspirado confianza. Sin embargo, si no recordaba mal, en mi vida anterior, 3 días después de la fiesta de cumpleaños de Sofía,
el Hotel Imperial había sufrido un incendio. La causa fue una negligencia en las medidas de seguridad de la cocina. Cuando se declaró el fuego, descubrieron que los extintores no funcionaban. El incendio incluso provocó víctimas. A raíz de aquello, el Hotel Imperial, que era el más prestigioso de Valencia, se fue a la quiebra. Oí que el señor Torres incluso enfermó gravemente por el disgusto. Miré al señor Torres y le pregunté, ¿tienen al día el sistema antiincendios del hotel? Mi pregunta repentina pareció sorprenderle. ¿Por qué ese interés repentino, joven Enzo? Es solo una corazonada. Creo que deberían hacer una revisión a fondo, sobre todo en la zona de las cocinas. No se preocupe, respondió el señor Torres. Nuestro sistema antiincendios es de última generación, no habrá ningún problema. La seguridad de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad. Lo miré fijamente. Señor Torres, ¿por qué no va a echar un vistazo usted mismo? Ante mi insistencia, su rostro mostró un atisbo de molestia. Me miró fijamente. ¿Qué insinúa, joven Enzo? ¿Acaso no confía en mi palabra? Su padre y yo somos grandes amigos, él sabe que soy una persona íntegra. Mis negocios son honestos. Con su comentario, está poniendo en duda mi reputación. Yo tenía la edad de su hijo. Para él, solo era un crío que no sabía nada de estos asuntos. Lucía intervino, ya que lo sugiere, no se pierde nada por ir a comprobarlo. Desde que el señor Torres había entrado, Lucía apenas había hablado. Pero ahora que ella intervenía, él le mostró un gran respeto. De acuerdo, iré a comprobarlo ahora mismo. Lucía era muy serena, y su estatus le confería una autoridad natural. Aunque teníamos la misma edad, sus palabras parecían tener más peso. Cuando el señor Torres se fue, miré a Lucía con sorpresa. ¿Por qué me has ayudado? Yo había hecho esa petición porque sabía lo que iba a pasar, pero desde su perspectiva, ella no podía saber nada de aquello. Lucía respondió, ¿lo has sugerido tú? ¿No es normal que te apoye? ¿Y no has pensado que podría estar equivocado? ¿Y qué más da? Dijo Lucía. Incluso si fuera una broma, no pasaría nada grave. Solo le habríamos hecho dar un paseo. Lo dijo con total naturalidad, pero al mirarla, sentí una calidez inmensa, la sensación de que alguien confiaba en mí ciegamente. Recordé el momento en que me diagnosticaron el VIH. Nadie creyó que yo fuera una víctima, todos asumieron que había sido por mi propia promiscuidad. Si hubiera sido así, lo habría aceptado. Pero todos me culpaban, me miraban con asco, y hasta yo mismo empecé a odiarme. Nunca imaginé la verdad, no es que no quisieran creerme, sino que Sofía había pagado a alguien para que me inyectara con una aguja usada de un paciente con VIH. Quería usarlo como excusa para no casarse conmigo. Solo quien te tiende la trampa sabe realmente lo inocente que eres. Lucía y yo cenamos sin prisa. Después, pedimos postre. Había traído mis deberes, así que aproveché para hacerlos mientras ella me explicaba las dudas. Nos quedamos allí hasta bien entrada la noche. Cuando la fiesta de cumpleaños de Sofía terminó y los invitados se disponían a marcharse, el personal del hotel los detuvo. Sofía no había pagado la cuenta. Sofía me llamó. La primera vez, no contesté. Lucía, sentada a mi lado, me observó. ¿No vas a contestar? Sé quién es, dije, sin darle más importancia. No contesté hasta que Sofía volvió a llamar 2 veces más. Enzo, ¿qué pretendes? La voz de Sofía al otro lado del teléfono estaba cargada de furia. Cuanto más furiosa estaba ella, más me divertía yo. Aunque ya no quería tener nada que ver con ella, la venganza por lo que me hizo en mi vida anterior era algo que no podía dejar pasar. Esbocé una sonrisa. Vaya, Sofía, ¿qué ocurre? ¿A qué viene tanto enfado? Ven aquí y paga la cuenta, siseó Sofía en voz baja. No me busques las cosquillas. Ella había planeado que, una vez terminada la fiesta, se marcharía y no volvería a tener nada que ver conmigo. Pero no contaba con que yo la estaría esperando. Ahora, sin dinero para pagar, todos sus invitados estaban retenidos, esperando que ella solucionara el problema. Dije, qué curioso. Es tu cumpleaños, yo no he asistido, ¿y pretendes que pague yo? ¿Por qué no les pides a tus amigos que paguéis a escote? Entre todos seguro que juntáis el dinero. Al fin y al cabo, te aprecian mucho. Os lleváis muy bien y siempre los estás invitando a cenar. Yo solía darle a Sofía una asignación mensual de miles de euros. Ella lo aceptaba como si fuera su derecho, argumentando que era el pago por sus tutorías. Era muy generosa, siempre invitando a todo el mundo, lo que hacía que todos pensaran que era inmensamente rica y quisieran ser sus amigos. Pero el dinero que gastaba era el mío. Sofía dijo, Enzo, ¿de verdad tienes que llegar a esto? ¿Qué quieres que haga para que vengas y pagues la cuenta? Dije,
Si vas a pedir un favor, al menos deberías mostrar algo de humildad, ¿no te parece? A través del teléfono, la oí soltar un bufido de frustración. Ya no era su perro faldero incondicional, y eso, por supuesto, la enfurecía. Sonreí. ¿No estás dispuesta? Entonces olvídalo. Y colgué. Te lo ruego, siseó Sofía, apretando los dientes mientras sujetaba el móvil. El personal del hotel los tenía bloqueados, no podían marcharse. Colgué, me levanté y le dije a Lucía, ahora vuelvo. Me dirigí al Salón Esmeralda. Todos los invitados a la fiesta seguían allí, retenidos. El ambiente era increíblemente tenso. Todas las miradas estaban puestas en Sofía, esperando que pagara. Atrapada, no tenía más remedio que soportar la humillación. Justo cuando yo aparecí, el gerente se acercó y me saludó cortésmente, joven Enzo. Observé al grupo de invitados, todos elegantemente vestidos. Por la tarde, me habían mirado con desprecio, pero ahora su arrogancia se había desvanecido. Al fin y al cabo, pocas cosas son más humillantes que quedar atrapado en un lugar así por no poder pagar la cuenta. Dije con una sonrisa, ¿qué ocurre? ¿No es esta la fiesta de cumpleaños de Sofía? No parecéis estar pasándolo muy bien. Me fijé especialmente en Sofía, su rostro era el más sombrío de todos. Mateo estaba a su lado, aparentemente sin entender la situación. El gerente explicó, la señorita Soto no ha pagado. Simplemente les he pedido que salden la cuenta. Dije con calma, es eso. No es para tanto, no hay por qué montar este número. Son mis compañeros de clase. La cuenta de esta noche la pago yo. Dicho esto, le entregué mi tarjeta al gerente, que la tomó para procesar el pago. Las miradas de los demás se volvieron complejas. Sofía estaba celebrando su cumpleaños y me había hecho venir a mí a pagar. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso ella no podía pagar? Sofía sintió que la cara le ardía. Me miró, comprendiendo por fin por qué había accedido a venir tan fácilmente. Mi objetivo era humillarla, dejar claro delante de todos que era una impostora sin dinero que dependía de mí. Podría haber pagado la cuenta discretamente, pero en lugar de eso, había montado todo este espectáculo, insistiendo en pagar con tarjeta delante de todos. Este chico estaba completamente loco. Poco después, el gerente volvió con mi tarjeta y el recibo. Joven Enzo, ya está todo pagado. Aquí tiene la cuenta. Revisé la cuenta y leí la cifra en voz alta a propósito, 86.000 euros. Sofía, feliz cumpleaños. Por ser tu cumpleaños, pago yo esta vez, pero no habrá una próxima. Al fin y al cabo, puedo permitirme mantenerte a ti, pero no a ti y a tu novio, ¿entiendes? Dicho esto, miré de reojo a Mateo. Estaba de pie a mi lado, con el rostro completamente pálido. ¿Qué estaba pasando? ¿Todo el dinero de Sofía venía de Enzo? ¿No era una heredera rica? La escena era una humillación pública para todos los presentes. Javier se adelantó. Enzo, ¿de qué vas? ¿Solo porque guardas el dinero de Sofía ya es tuyo? No eres más que el hijo de su sirviente, que le ayuda a administrarlo. ¿De qué presumes tanto? ¿En tu casa le dais el dinero a los sirvientes para que lo guarden? Le pregunté a Javier con una sonrisa. Ya que dices que soy el hijo del sirviente de la familia de Sofía, te lo aclararé ahora mismo, no lo soy. Su padre es el chofer de mi familia. El otro día, en la puerta del instituto, me dejó tirado para llevarse a Sofía y a Mateo. Ya ha sido despedido. Si no me creéis, preguntádselo a ella. Dicho esto, me giré hacia Sofía. Sofía, ¿tienes algo que decir? Me fulminó con la mirada, sus ojos llenos de resentimiento. Por muy pobre que hubiera sido, nunca en su vida la habían humillado de esa manera. Ahora, todos se reían de ella, pero no podía decir nada. Sabía que yo podría cancelar el pago y dejarla allí plantada. Me ignoró y se marchó. Mateo, que lo había presenciado todo, la siguió. La situación era insoportable. De hecho, ese mismo día, en un arrebato de orgullo, les había contado a sus amigos que estaba saliendo con Sofía. Había pensado que, al ser ella una heredera rica, anunciar su relación le daría prestigio y despertaría la envidia de todos. Nunca imaginó que, en realidad, era la hija de un chofer. Entonces, ¿por qué se había hecho pasar por rica todo este tiempo? Una vez que ambos se hubieron marchado, miré a los que quedaban. Bueno, si no hay nada más, la fiesta ha terminado. Tengan cuidado al volver a casa, que ya es tarde. Los invitados fueron abandonando el Salón Esmeralda uno tras otro. Solo cuando todos se hubieron ido, salí yo también. El gerente me acompañó hasta el ascensor. Justo en ese momento, apareció Lucía, y entramos juntos. No dije nada, permanecí en silencio. Aunque acababa de aclarar mi verdadera identidad delante de todos, no me sentía particularmente feliz.
Comparado con todo el sufrimiento que había soportado, este pequeño castigo para Sofía no era suficiente para calmar el rencor que sentía. Lucía, al verme tan callado, no me interrumpió. Al llegar a la planta baja, vimos que el señor Torres también estaba allí. En cuanto me vio, se acercó rápidamente. Enzo, esta vez, su objetivo era yo, no Lucía. Lo saludé cortésmente, señor Torres. El señor Torres me agarró la mano. Enzo, muchísimas gracias. Si no fuera por ti, habríamos tenido una catástrofe en el hotel. Fui a revisar personalmente y descubrí que mi primo, el encargado, había sido un negligente. Ya lo he despedido. Me sentí aliviado. No ha sido nada. El señor Torres preguntó con curiosidad, ¿cómo sabías que teníamos un problema con el sistema antiincendios? Su pregunta me pilló por sorpresa. Tuve que improvisar una excusa. Lo soñé anoche. Al oír mi respuesta, el señor Torres se rió. De acuerdo, no haré más preguntas. Por cierto, he preparado un pequeño detalle para ambos. Dicho esto, le hizo una seña a un asistente, que nos trajo 2 pequeños paquetes. En agradecimiento, si alguna vez necesitas algo, no dudes en llamarme. Era una deuda que, claramente, no olvidaría. El señor Torres nos acompañó hasta la salida. El coche de la familia de la Vega ya estaba esperando. Sentado en el coche, miraba por la ventanilla. A esa hora, apenas había peatones, pero el tráfico era denso y estábamos en un pequeño atasco. Recordé que, normalmente, Lucía y yo hablábamos mucho, pero esta vez reinaba un silencio inusual. Ella no me molestó, pero me di cuenta de que estaba pensativa. Probablemente se preguntaba cómo había podido yo predecir el problema en el Hotel Imperial. Lógicamente, yo no debería saber más que el propio dueño. También se había enterado de lo ocurrido en el Salón Esmeralda. Hoy era el cumpleaños de Sofía, y yo, en lugar de estar con ella, había pasado la noche conmigo. Y para colmo, la había humillado de esa manera. Estaba claro que mi intención era romper lazos con Sofía de forma definitiva. Entonces, ¿a qué se debía mi actual expresión de melancolía? En realidad, mi tristeza duró poco. Sabía que había renacido y que todo podía empezar de nuevo. Mientras no repitiera las estupideces de mi vida pasada, aún estaba a tiempo de cambiar muchas cosas. Por eso, el cansancio no tardó en vencerme. Últimamente, estudiar tan en serio todos los días era agotador. Sentía que nunca dormía lo suficiente. El sueño me venció, y sin darme cuenta, me apoyé en el hombro de Lucía y me quedé dormido. Lucía se quedó inmóvil al instante. Cuando llegamos a mi casa, el brazo de Lucía debía de estar entumecido, pero no se atrevió a moverse por miedo a despertarme, así que se quedó en la misma postura. Señorita, hemos llegado. Lucía miró por la ventanilla, luego su mirada se posó en mi rostro, dudando si despertarme o no. El chofer ya había bajado y esperaba fuera. Pero Lucía no me despertó. Sentí que el coche se detenía y me desperté. Miré por la ventanilla, y al darme cuenta de que habíamos llegado a mi casa, levanté la vista hacia Lucía. Estaba sentada en silencio, sin atreverse a mirarme. Me froté el cuello, algo rígido, y me incorporé. ¿Ya hemos llegado? Lucía asintió levemente. ¿Y por qué no me has despertado? Estabas durmiendo muy profundamente, dijo, con su habitual expresión impasible. La miré y noté que sus orejas estaban ligeramente sonrojadas. Sabía que era tímida, pero no hasta ese punto. Lucía, al oír su nombre, me miró. Le pregunté, ¿te doy miedo? Lucía negó. No. Pero, ¿por qué evitas mirarme? Cuando estás conmigo, parece que te resulto desagradable. Lucía tosió levemente. Es solo que no estoy acostumbrada a tanta cercanía. ¿Soy el primero? Al oírla, no pude evitar sonreír. Entonces, ¿por qué no me pides que me aparte? Lucía, como para demostrar que no se dejaba llevar por la conversación, cambió de tema. ¿Por qué has roto con Sofía? ¿No estabas muy enamorado de ella? Su pregunta me dejó helado por un instante. Miré la calle vacía frente a nosotros. Simplemente me di cuenta de que ya no me gusta. No es nada. Bueno, me voy ya. Justo cuando salía del coche, la gran puerta de nuestra casa se abrió lentamente y mi padre, Ricardo, apareció en el umbral. Al ver a mi padre, se me iluminó la cara. Papá, por fin has vuelto. Mi padre, Ricardo, siempre estaba muy ocupado con el trabajo, así que casi siempre estaba solo en casa. Teníamos mucho servicio, pero pocos se atrevían a decirme algo. Y para colmo, mi propio padre me consentía tanto que apenas me ponía límites, siempre con la idea de que mi felicidad era lo único que importaba. Aquellos días, bajo la protección de mi padre, fueron los más felices de mi vida. Solo que, en mi vida anterior, él me había advertido sobre Sofía,
y yo no le había hecho caso. Volver a verlo ahora me llenaba de una profunda calidez. De pie frente a él, una oleada de emoción contenida me invadió. Me abracé a mi padre y las lágrimas brotaron sin control. Quizás solo mostramos nuestra vulnerabilidad ante las personas que más queremos. Al verme llegar tan tarde, mi padre puso una expresión seria, intentando imponer un poco de autoridad. Pero al verme llorar así, se alarmó al instante. Me dio unas suaves palmaditas en la espalda. ¿Qué pasa, hijo? ¿Quién te ha hecho daño? ¿Ha sido esa chica, Sofía? He oído que los has despedido a ella y a su padre. Lo abracé. No es nada, papá. Solo te echaba de menos. Hijo mío, si te llamo 2 veces de más, te quejas de que soy un pesado. Por cierto, ¿ese es el coche de los de la Vega? La mención de mi padre me hizo girarme. Vi el coche de los de la Vega aparcado en la entrada. Lucía ya había bajado. Con los ojos todavía enrojecidos, me sentí un poco avergonzado de que me viera así. Le dije a mi padre, me ha traído Lucía. Salimos a cenar esta noche. Mi padre me miró, algo sorprendido. Antes, cuando me había hablado del compromiso, yo me había negado en rotundo, llegando a decir que jamás tendría nada que ver con Lucía. Y ahora, de repente, salíamos juntos. Aunque no entendía a qué se debía mi cambio de actitud, mi padre se dirigió a Lucía. Lucía, entra un momento, por favor. Buenas noches, señor Ricardo, dijo Lucía. No se moleste, ya me iba. Me lanzó una breve mirada, se subió al coche y se marcharon. Entré en casa con mi padre. ¿Ha sido Lucía la que te ha hecho daño?, preguntó, al verme con los ojos rojos y cara de pena. Negué con la cabeza. No, al contrario, ha sido muy amable conmigo. Me senté en el sofá, notando la mirada fija de mi padre. Aún era muy joven. Claro que, cuando murió en mi otra vida, tampoco era anciano, pero en mi recuerdo, parecía haber envejecido muchísimo. Mi padre me interrogó un buen rato hasta que se aseguró de que Sofía no me había hecho nada, y solo entonces se quedó tranquilo. Apenas me había levantado cuando la señora Rosa me informó de que Sofía había venido. La escena de la noche anterior volvió a mi mente. Nuestra relación estaba completamente rota. Sofía debía de saber que no iba a consentirle ni una más. Me sorprendió que se presentara aquí. Bajé las escaleras y vi que no solo estaba Sofía, sino también su padre. El señor Soto estaba sentado en el sofá, dirigiéndose a mi padre. Señor Ricardo, sé que mi hija Sofía ha sido una insensata. Ya le he echado una buena bronca. Le aseguro que no volverá a molestar al joven Enzo. Mi padre frunció el ceño. ¿Desde cuándo se toma usted esas confianzas con mi hijo? Hacía tiempo que no soportaba ni a Sofía ni a su padre. Si no fuera por miedo a que yo rompiera lazos con él, los habría echado hace mucho. El señor Soto se dio cuenta de su error y se corrigió rápidamente. El joven amo, quise decir el joven amo. Al verme bajar por las escaleras, dirigió su atención hacia mí. Joven amo, buenos días. Hoy he traído a Sofía para que se disculpe personalmente con usted. Me giré para mirar a Sofía. Estaba sentada, con el rostro sombrío y en completo silencio. ¿Disculparse? No me pareció que Sofía hubiera venido a disculparse. Su rostro gritaba, no quiero. Era evidente que seguía resentida por lo de anoche. ¿Cómo iba a disculparse de verdad? Dije, no se preocupe, señor Soto. Sofía no me ha ofendido en nada. No hay necesidad de disculpas. Pero he oído que la ha despedido. Cuando lo despidieron a él, no se había preocupado tanto. Al fin y al cabo, su sueldo no era gran cosa. Pero Sofía era diferente. Solo por darme unas clases, ganaba una fortuna, y él soñaba con que algún día toda nuestra fortuna sería suya. Ahora que nuestra relación estaba rota, ¿cómo iba a aceptarlo? Dije, me daba clases, y mis notas no han hecho más que empeorar. Además, ella misma sentía que no era capaz de hacer el trabajo, que yo era demasiado tonto para aprender. Así que no tuve más remedio que cumplir sus deseos y despedirla. En realidad, no hay ningún problema entre nosotros. No hay necesidad de disculpas. Mi padre me miró de reojo, notando mi expresión serena mientras hablaba. Antes, yo había insistido tanto en que Sofía fuera mi tutora que él no tuvo más remedio que ceder. Ahora que la había despedido, estaba sorprendido, y en cierto modo, conmovido. Su hijo había madurado. Tengo que ir a clase, y necesito desayunar. Mi padre ordenó que los acompañaran a la salida. Después de desayunar, salí de casa. El chofer ya esperaba en el patio. Al salir con el coche, vi que Sofía y su padre seguían en la puerta. A diferencia de la actitud sumisa que había mostrado dentro, el señor Soto levantó la mano y le dio una bofetada a su hija. Conocía la historia de Sofía. Su padre era un ludópata. Su madre, incapaz de soportarlo más,
la abandonó y se fue. Había vivido con su padre todos estos años, pidiendo dinero prestado a familiares para poder estudiar. Cuando creció, empezó a buscarse la vida por su cuenta. Que en esas circunstancias lograra ser siempre la número uno del instituto era admirable. Por eso sentía una especial compasión por ella, la protegía y le daba todo lo mejor, con la única intención de que tuviera una vida más fácil. Lástima que, mientras yo me compadecía de ella, ella nunca se compadeció de mí. Solo me veía como un cajero automático. La persona que ocupaba su corazón no era yo. Aparté la vista y me dirigí al instituto. Debido a lo de ayer, la actitud de todos hacia mí se había suavizado considerablemente. Mis compañeros empezaron a acercarse a hablar conmigo. Enzo, ¿de verdad tu familia es tan rica? Entonces, todo el dinero de Sofía venía de ti. ¿Y nosotros que pensábamos que era una niña rica? Respondí, ¿no lo sabíais ya? Es que nos parece raro. Eres tan bueno con Sofía, ¿por qué no está contigo y en cambio sale con Mateo? Señorito, ¿por qué no te fijas en mí? Te prometo que seré mucho más obediente que Sofía. Miré a la chica con gafas y algo rellenita que tenía delante. Al oírla, no pude evitar soltar una carcajada. Justo en ese momento, apareció Sofía. Al oír el comentario de la chica, soltó una risa burlona. Ya te gustaría, pero primero tendría que fijarse en ti. Además, ya tiene un nuevo objetivo. No te toca, así que ponte a la cola. ¿Un nuevo objetivo? Al oír a Sofía, todos se giraron a mirar. ¿Qué nuevo objetivo? ¿Quién podría ser mejor que Sofía? ¿Acaso había alguien en el instituto más brillante que ella? No lo parecía, aunque ya no era la heredera rica que todos pensaban, sus notas eran excelentes y era muy guapa, así que todos estaban de acuerdo en que tenía un futuro prometedor. Sofía no respondió a los demás, simplemente me miró fijamente. Has sido mi perro faldero durante tanto tiempo, y solo porque no quiero salir contigo me tratas así. Enzo, aunque intentes esto, nunca me gustarás. Un niño rico como tú, con notas pésimas, que cree que puede tener a todo el mundo a sus pies solo por el dinero de su familia, no vales ni la uña del meñique de Mateo. Su comentario les recordó a todos mis pésimas notas. No solo era su perro faldero, sino también un completo inútil. Antes de que pudiera responder, Sofía sacó a relucir la fiesta de la noche anterior. Fuiste tú quien me obligó a invitar a todo el mundo. Yo no quería, y al final los humillaste a todos a propósito. ¿Crees que por tener dinero puedes jugar con el orgullo de la gente? Y no inventes historias. No es que me mantuvieras, ese dinero era el pago por mis clases. A partir de ahora, no volveré a aceptar tu dinero, pero no esperes que vuelva a ayudarte en nada. Dicho esto, se cambió de sitio con otro compañero, dejando claro que no quería tener nada que ver conmigo. Vaya, ahí estaba de nuevo, construyendo su personaje de académica fría y distante. Siempre hacía lo mismo. No había olvidado cómo me suplicó ayuda la noche anterior. Al principio, cuando vi a su padre pegarle, sentí algo de lástima. Ahora, me parecía que la bofetada se le había quedado corta. No me contuve. ¿Clases? Sofía, ¿de verdad tienes la cara de mencionar eso? Desde que empezaste a ser mi tutora, aparte de gastar mi dinero, ¿has hecho algo productivo? Mis notas, las peores de la clase mes tras mes, son el resultado de tus clases. Sofía respondió con una expresión impasible, ya te dije que el problema es que eres demasiado tonto. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Enzo, con todo el dinero que tienes, ¿por qué no te compras un cerebro nuevo? En cuanto Sofía terminó de hablar, los demás no pudieron evitar soltar una carcajada. La miré, observando su aire de superioridad, y le respondí, ¿estás segura de que el tonto soy yo, y no que tu método de enseñanza es el que falla? Sofía pensó en Lucía, sabía que ella me estaba dando clases ahora. Soltó un bufido de desdén. Bueno, en ese caso, hagamos una cosa. En el próximo examen mensual, veremos tus resultados. No pido mucho. Si consigues subir 100 puestos en la clasificación del curso, admitiré que el problema era mío. Quería ver si Lucía era realmente capaz de enseñarle algo a ese cabeza hueca. Su cerebro, simplemente, no daba para más. Acepto, dije, mirándola fijamente. El hecho de que solo me pidiera subir 100 puestos, una meta tan modesta, demostraba lo poco que esperaba de mí. Al ver que aceptaba, Sofía se dirigió a los demás. ¿Lo habéis oído? Él mismo ha aceptado el reto. Si en el próximo examen mensual logra subir 100 puestos, yo, Sofía Soto, correré 10 kilómetros como castigo. ¡Hala!, exclamaron todos, mirando a Sofía con entusiasmo. Javier me miró. Ya que la chica popular va a correr 10 kilómetros, si pierdes, ¿por qué no corres tú también? Aunque, Enzo, ¿serías capaz de aguantarlo? Si te da miedo,
Puedes rendirte ahora mismo. Los miré y respondí, trato hecho. Subir 100 puestos no es tan difícil, sobre todo porque, después de unos días de clase con Lucía, sentía que sus explicaciones eran increíblemente fáciles de seguir. Notaba una clara mejoría, así que acepté sin dudar. Además, esto me serviría de presión. Al fin y al cabo, se necesita un objetivo para tener motivación. Al ver que aceptaba, Sofía no pudo contener una risa. Idiota, murmuró, y se sentó. Realmente no se esperaba que yo aceptara. Cuando intentaba explicarme algo, yo nunca entendía nada. Conocía mi nivel a la perfección. Ya estaba saboreando la imagen de mí corriendo 10 kilómetros. Justo cuando cerraban la apuesta, entró Mateo. Estaba en la puerta y había escuchado cada palabra de Sofía. Había pasado toda la noche de mal humor, pero en ese momento, lo vio claro. Sofía no solo era brillante y guapa, aunque su familia no fuera rica, era increíblemente trabajadora y ambiciosa. ¿No era eso 100 veces mejor que ser un bueno para nada como yo? Con su propio esfuerzo, llegaría lejos. Estar con ella no era, en absoluto, una mala jugada. Con esto en mente, se acercó a ella. Sofía, aunque tu padre solo sea un chofer, se gana la vida honradamente. Y tú siempre has sido la mejor de la clase. Viniendo de una familia humilde, seguro que no ha sido fácil para ti. Quiero que sepas que siempre te apoyaré. El comentario de Mateo conmovió al instante a todos los que habían dudado de Sofía. Que él siguiera a su lado en un momento así, sin abandonarla, qué prueba de amor tan grande. Y Sofía siempre había sido una estudiante modelo. La gente la admiraba no solo por su supuesto dinero, sino por su inteligencia y su carácter. Yo, en cambio, no solo era un vago, sino que además pretendía que los demás se sometieran a mis caprichos. ¡Qué descaro! Viendo a esos dos, tan compenetrados, no pude evitar sentir una punzada de sarcasmo. ¡Qué conmovedor! Deberían casarse y no separarse jamás. Todo fue culpa mía por no haberme dado cuenta antes y haberme metido en su historia. Gracias al discurso de Sofía, ahora todos me veían como un completo inútil. Justo cuando me había librado de la etiqueta de perro faldero hijo de sirviente, ahora me ignoraban por mis malas notas. Pero no me importaba demasiado. Comparado con la soledad y la desesperación de mi vida anterior, esto no era nada. Al fin y al cabo, tenía dinero y unos padres que me querían. Me concentré en mis estudios y no me molesté en socializar con ellos. Al salir de clase, mi padre vino a recogerme con mi madre. Ambos rondaban los 40, pero en su juventud habían sido el chico y la chica más populares del instituto, y aún conservaban una elegancia impresionante. Mi madre bajó del coche, y en cuanto me vio, me dio un fuerte abrazo y me abrió la puerta con cariño. Sofía y Mateo acababan de salir del instituto cuando presenciaron la escena. Varios compañeros que iban con ellos, al verme con una mujer mayor, no pudieron ocultar su curiosidad. ¿No será ese el nuevo objetivo de Enzo?, preguntó uno, recordando lo que Sofía había dicho esa misma mañana. Según Mateo, la mujer debía de tener unos 40 años. ¿Qué relación tenía con Enzo? Los demás no tardaron en empezar a especular. Ya decía yo que era imposible que Enzo fuera un niño rico. Resulta que lo mantiene una vieja. Y pensar que nos lo habíamos creído. Con razón Sofía no quería nada con él. Yo tampoco me fijaría en alguien así. ¡Qué asco! Y tan joven. Al oír cómo me difamaban, Sofía no se molestó en absoluto en defenderme. Mateo miró a Sofía, y al ver su silencio, asumió que las especulaciones eran ciertas. De repente, sintió una punzada de alivio. Aunque mis notas eran un desastre, el hecho de que mi familia pudiera gastar una fortuna en una sola noche le molestaba profundamente. Siempre se había sentido inferior a mí. Ahora, al pensar que mi dinero provenía de una relación con una mujer mayor, se sintió mucho mejor consigo mismo. Al menos él nunca haría algo tan vergonzoso. Él alcanzaría sus sueños con su propio esfuerzo. Y algún día, todo lo que yo tenía, él también lo tendría. Mateo y Sofía subieron al autobús. Sofía dijo, hoy no te acompaño a casa. Como ya no podía ganar dinero dándome clases, había encontrado un trabajo a tiempo parcial. Su padre tenía enormes deudas de juego y solía quitarle el dinero. Ahora, tenía que encontrar la forma de ganarse la vida por sí misma. Mateo asintió. De acuerdo. Mis padres me compraron un móvil nuevo y luego me llevaron a cenar. Cuando llegamos al restaurante, Lucía ya estaba allí. Vivía en Valencia con su tío, Carlos, que era un gran amigo de mi padre. Esta era la primera reunión formal entre nuestras familias. Mi padre llevaba mucho tiempo queriendo organizar esta cena, pero yo siempre me había negado rotundamente, obsesionado como estaba con Sofía. El hecho de que hoy hubiera accedido a venir lo llenaba de satisfacción. Su hijo, por fin,
había madurado y estaba dispuesto a escucharle. Durante la cena, mi padre y el tío de Lucía charlaron animadamente. Yo, sentado junto a Lucía, le conté la apuesta que había hecho sobre mejorar 100 puestos en la clasificación. Cuando terminé de contárselo, Lucía no dijo mucho, simplemente asintió. No entendí su reacción. ¿Crees que he sido un impulsivo? ¿Piensas que es demasiada presión? Al oírme, Lucía me miró. No. Entonces, ¿crees que tengo alguna posibilidad? Es verdad que últimamente entiendo todo lo que me explicas. No te preocupes, dijo Lucía, mirándome. Déjamelo a mí. Además, eres bastante listo, no tan tonto como dicen algunos. Esos algunos a los que se refería eran, por supuesto, Sofía. Aunque Lucía no había dicho nada cuando Sofía me llamó tonto, se había quedado con la ofensa. Sonreí. Si tú lo dices, me quedo más tranquilo. Entonces, tendré que abusar de tu amabilidad durante un tiempo. Será un placer. Mientras hablábamos, noté que el reservado se había quedado en silencio. Al levantar la vista, vi que tanto mi padre como el tío de Lucía nos estaban mirando, lo que me hizo sentir un poco incómodo. Papá, ¿por qué me miras así? Por nada, seguid con lo vuestro. Mi padre siguió charlando con Carlos, pero no pudo evitar pensar en lo bien que nos llevábamos. Aunque él mismo había arreglado el compromiso, tenía la extraña sensación de que le estaban robando a su hijo. Después de la cena, mi padre y Carlos aún tenían asuntos que tratar, así que Lucía y yo nos adelantamos. No fuimos a casa, sino a una cafetería. Me apetecía un helado, así que fui a pedirlo. Al volver, me senté junto a Lucía y seguimos repasando. Tenía la cabeza llena de fórmulas y teorías. Al fin y al cabo, correr 10 kilómetros me dejaría medio muerto. Aquí tienen. El camarero nos trajo el pedido enseguida. Al levantar la vista, vi que la persona que nos atendía, vestida con el uniforme, no era otra que Sofía. La miré con asombro. ¿Qué haces tú aquí? Sofía me lanzó una mirada gélida. Esa pregunta debería hacértela yo a ti. ¿Sabías que trabajo aquí y has venido a propósito para humillarme? Aunque yo actuaba con frialdad, Sofía estaba convencida de que seguía enamorado de ella y que solo intentaba presionarla para que cediera. Si no, ¿qué otra explicación había para que apareciera en su lugar de trabajo? Era demasiada coincidencia. Dije, estás equivocada. Es pura coincidencia. Sofía lanzó una mirada de reojo a Lucía, y sin detenerse más, se dio la vuelta y se fue. Claramente, no quería perder el tiempo con nosotros. Al ver su actitud tan altiva, no entendía de qué podía sentirse orgullosa. Me giré para ofrecerle el helado a Lucía, pero lo rechazó. Cómetelo tú, dijo. Me ayudó a coger la mochila y salimos juntos de la cafetería. En realidad, pensaba quedarme un rato más, pero encontrarme con Sofía me había arruinado el momento. Durante las 2 semanas siguientes, me dediqué a estudiar sin descanso. Lucía venía a mi casa a diario para ayudarme, y mis notas mejoraron notablemente. Sin embargo, cada vez que Sofía me veía estudiando tan en serio, no podía evitar lanzarme alguna pulla. Sofía, sentada a mi lado, me dijo, Enzo, si te arrepientes, aún estás a tiempo de abandonar. Pero cuando salgan las notas, no vengas llorando. Exacto. Me estás molestando. Fruncí el ceño y me puse los auriculares. El examen mensual por fin terminó. Volví a casa eufórico. Aunque los resultados aún no se habían publicado, tenía la sensación de que me había ido muy bien. Lucía estaba sentada en el jardín, tomando un té mientras hacía compañía a Duque, que cada día estaba más gordo. Me acerqué, abracé a Duque y le dije a Lucía, ¿has venido muy pronto hoy? Lucía me miró. Creo que siempre vengo temprano. Tengo curiosidad, ¿no tienes otras actividades en el instituto? Sofía también era la mejor de su clase, y tanto ella como Mateo siempre estaban ocupados con algo. En comparación, Lucía parecía tener mucho más tiempo libre. Siempre que yo llegaba a casa, ella ya estaba allí. Lucía respondió, tengo bastante libertad, no me exigen mucho. Ah, ¿sí? ¿Y no tienes que participar en actividades del instituto? Normalmente no participo en nada, ni siquiera en el consejo estudiantil, dijo, negando con la cabeza. A veces voy a alguna competición, pero no es lo habitual. ¿Por qué? Porque no me parecen interesantes. Además, los profesores creen que es un poco abusivo y que desmoraliza a los demás estudiantes. Dije, pero juraría que te he visto en bastantes competiciones, en las que participaba Sofía, por ejemplo. Ella decía que siempre estabas tú, que incluso le robaste su primera victoria, y por eso te odia tanto. Lucía tomó su taza y bebió un sorbo de agua en silencio. Si Sofía participaba en una competición, ella no solía perdérsela. Ansioso por saber mi nota, repasé las respuestas con Lucía en el jardín.
Al ver que había acertado muchas preguntas, me puse de muy buen humor. El día que salieron las notas, nuestro tutor entró en clase, y como de costumbre, felicitó a Sofía y a Mateo. Una vez más, habían quedado primera y segundo. Después de elogiarlos, el tutor añadió, pero esta vez, quiero hacer una mención especial a otra persona, Enzo. Al oír mi nombre, me sentí pletórico. Sofía me lanzó una mirada de reojo, sus ojos cargados de burla. El tutor continuó, las notas de Enzo esta vez han sido excelentes. Antes siempre estaba entre los últimos, pero ha hecho un progreso increíble. Con este resultado, ha entrado en el top 200 del curso. Si sigue así, seguro que obtendrá un gran resultado en la selectividad. ¿El top 200? Al oírlo, todos se quedaron boquiabiertos, incluida Sofía. Ella esperaba, como mucho, que yo subiera 100 puestos. ¿Y ahora estaba entre los 200 mejores? Ni yo mismo me esperaba una mejora tan grande. Era algo que ni me atrevía a soñar. Quizás, después de todo el sufrimiento de mi vida anterior, ya no tenía tiempo para la autocomplacencia y por eso me esforzaba tanto. Escuchaba atentamente en clase y luego repasaba todo con Lucía. Ella era una profesora increíble, los problemas más difíciles se volvían sencillos con sus explicaciones. Quedaba demostrado que el esfuerzo siempre da sus frutos. Profesor, ¿estás seguro? Las notas de Enzo siempre han sido pésimas. ¿Cómo es posible que? Por supuesto que no me he equivocado, dijo el tutor, mirándome con aprobación. Antes le preocupaba tener un alumno que bajara la media de la clase, pero mi progreso lo había dejado gratamente sorprendido. Tras la confirmación del tutor, me sentí exultante. A mi lado, Sofía me observaba en silencio. Le dije, ¿y bien? ¿No decías que era tonto? No te olvides de los 10 kilómetros. Sofía se mordió el labio, incrédula. ¿Cómo podía un tonto como él mejorar tanto? ¿Acaso Lucía era tan buena? Después de clase, Sofía, a regañadientes, tuvo que cumplir su parte de la apuesta y correr los 10 kilómetros. Yo no me fui a casa, me quedé a propósito para disfrutar del espectáculo. Me senté a un lado, observando en silencio su humillación, y una oleada de satisfacción me recorrió. ¡Qué bien sentaba! Mateo, a su lado, me observaba con una expresión de fría hostilidad. Javier me miró y le susurró a Mateo, solo es el top 200, ¿para qué tanto alboroto? Actúa como si hubiera sacado el primer puesto. Sofía quedó la primera y no está tan presumida, y tú, Mateo, quedaste el segundo. Mateo miró a Sofía y dijo con calma, una apuesta es una apuesta. Sofía no es de las que no saben perder. Exacto, añadió Javier. ¿Y qué si ha mejorado sus notas? Al final del día, tiene que volver a servir a esa vieja. Solo de pensar en la relación que tiene con ella, me da asco. Mateo dijo, no hables mal de la gente. Mateo, eres demasiado bueno, dijo Javier, pasándole un brazo por los hombros. Cuando Sofía terminó de correr, ya casi era de noche. Volvió, empapada en sudor, y me miró. ¿Contento? Asentí. Ha sido un esfuerzo. Cuando quieras, repetimos la apuesta. Dicho esto, me levanté y me marché del instituto, rebosante de alegría. Sofía me vio marchar. Me sentía tan feliz que hasta caminaba dando pequeños saltos. Recordaba cómo antes me arrastraba por ella, y ahora, ni siquiera me dignaba a mirarla. Pensando en Lucía, ¿acabaría realmente con ella en el futuro? Al pensar que tanto Enzo como Lucía provenían de buenas familias, que eran la pareja perfecta, que si de verdad acababan juntos, la idea le revolvió el estómago. Sintió como si le estuvieran arrebatando algo que le pertenecía. Sofía, dijo Mateo al ver que ella seguía mirando en mi dirección. ¿Estás muy cansada? Bebe un poco de agua. Le tendió una botella de agua. Sofía cogió el agua. Gracias. Delante de Mateo, siempre se mostraba muy educada. Mateo dijo, ha sido un gran esfuerzo. Pero es raro, ¿no? Las notas de Enzo siempre han sido un desastre. ¿Cómo ha podido mejorar tanto de repente? ¿No habrá hecho trampas? Javier, que estaba a su lado, intervino. Yo creo que hizo trampas solo para que Sofía perdiera. Si no, ¿cómo se explica? Sofía le daba clases todos los días y sus notas eran penosas. ¿Y ahora, de repente, mejora tanto? Tú y tus ideas, dijo Mateo, mirando de reojo a Javier. No puedes acusar a la gente sin pruebas. Como se entere y venga por ti, te vas a meter en un buen lío. Javier replicó, mañana mismo iré a decírselo a los profesores. Volví a casa en coche, impaciente por compartir la noticia con Lucía. Al fin y al cabo, si había conseguido que Sofía admitiera su derrota, era en gran parte gracias a ella. Pero la señora Rosa me dijo que la señorita Lucía no había venido ese día. Me sentí un poco decepcionado.
Me cambié de ropa y fui a cenar. Mi padre estaba de viaje últimamente, así que estaba solo en casa. Llamé a Lucía. Lucía estaba nadando en la piscina de su casa. Una de las empleadas se acercó y le susurró: «Señorita, tiene una llamada». La joven en la piscina pareció no oírla. La empleada añadió: «Es del joven Enzo». Lucía salió del agua y caminó con elegancia hacia el borde. La empleada se apresuró a cubrirla con una toalla. Lucía cogió el teléfono. La seriedad de su rostro se desvaneció, dando paso a una expresión más suave. Dijo lentamente: «Diga». Pregunté: «¿Estás ocupada? ¿Te molesto?» Estaba nadando. Como he oído que hoy no venías, he llamado para saber si estabas bien. Tenía cosas que hacer. Dije, riendo: «He mejorado muchísimo en los exámenes, he entrado en el top 200. ¿Y sabes qué? Sofía ha tenido que correr los 10 kilómetros hoy». Ver su cara de humillación ha sido increíblemente gratificante. Lucía se sentó en una tumbona cercana y escuchó pacientemente mientras yo compartía mi euforia. Al cabo de un rato, pregunté con curiosidad: «¿Sigues ahí?» Lucía respondió: «Sí, te escucho». «Enhorabuena. ¿Seguro que no te he interrumpido?» «No te preocupes, justo ahora tenía un momento libre. Has estado viniendo todos los días para darme clase, debes de estar agotada. ¿Por qué no te tomas un par de días de descanso?» «Estudiaré por mi cuenta. Si tengo alguna duda, te escribiré por Instagram». «De acuerdo, Lucía», dije, sin colgar todavía. «Pareces un poco triste. ¿Ha pasado algo? ¿Necesitas ayuda?» Mis palabras la dejaron perpleja. Pensó que su tono no había sido diferente al de siempre. No se esperaba que yo pudiera notar su estado de ánimo a través del teléfono. Al ver su silencio, añadí: «Sé que no te gusta hablar de tus problemas, que te lo guardas todo. Pero Lucía, ahora somos como compañeros de armas, ¿no? Me has ayudado muchísimo, es justo que yo también te ayude a ti. Sin sus clases, nunca habría conseguido esas notas. No podía simplemente aprovecharme de su ayuda, sobre todo sabiendo que ella no lo hacía por dinero». Al oírme, y especialmente al oír cómo describía nuestra relación como compañeros de armas, Lucía esbozó una leve sonrisa de resignación. «De acuerdo». Al día siguiente, nada más entrar en clase, noté un ambiente extraño. Javier y un par de sus amigos me bloquearon el paso, con sonrisas maliciosas en sus caras. «Enzo, no cantes victoria tan rápido», dijo Javier en voz alta. «Has mejorado demasiado rápido. ¿Quién sabe si no has copiado? Ya hemos informado a Jefatura de Estudios. ¿Te atreves a repetir el examen?» Mateo, que estaba a un lado, fingió mediar, pero en realidad estaba echando más leña al fuego. «Javier, no digas tonterías». «Pero Enzo, para demostrar tu inocencia, deberías aceptar hacer un examen adicional, ¿no te parece?» Observé su torpe actuación con total serenidad. En mi vida anterior, me habría enfurecido, me habría sentido humillado. Ahora, solo me parecía patético. Este era el escenario que necesitaba, la oportunidad perfecta para destruir sus últimas esperanzas. «Por supuesto», dije con una sonrisa tranquila. «La hora y el lugar, los elegís vosotros». La noticia corrió como la pólvora. Un examen especial, supervisado por el jefe de estudios y los jefes de cada departamento, se convirtió en el evento del año. Cuando Sofía se enteró, una chispa de esperanza se reavivó en sus ojos. No creía que yo pudiera haber mejorado por méritos propios, esto tenía que ser otro de mis trucos, y esta vez, iba a presenciar mi caída en persona. El día del examen, me asignaron un aula para mí solo, rodeado de profesores vigilantes. Fuera, a través de la ventana, Sofía, Mateo, Javier y su grupo me observaban como si esperaran un veredicto. El examen era mucho más difícil que el anterior, pero no sentí ni una pizca de pánico. Durante las últimas semanas, la estructura de conocimientos y los métodos de resolución que Lucía me había enseñado me habían transformado por completo. Cogí el bolígrafo y las ideas fluyeron sin esfuerzo, la punta deslizándose con suavidad sobre el papel. 2 horas después, entregué el examen antes de tiempo y salí de la sala bajo la mirada atónita de todos. Los resultados salieron esa misma tarde. El jefe de estudios entró en persona en nuestra clase con el boletín de notas, y con una expresión compleja, anunció: «Alumno Enzo, su nota en este examen especial ha sido 15 puntos superior a la del examen anterior. El centro le pide disculpas por el malentendido». Tras sus palabras, un silencio sepulcral se apoderó del aula. La cara de Javier se puso roja de ira, y la máscara de hipocresía de Mateo empezó a resquebrajarse. Sofía, apoyada en la pared, estaba pálida y temblaba ligeramente. Su mayor orgullo, su aura de que estudiante modelo, acababa de ser pulverizada en público por mi innegable demostración de capacidad. Justo en ese momento,
se oyó un ligero revuelo en el exterior. Un Rolls-Royce Phantom negro se detuvo silenciosamente frente al edificio. Del coche bajó una pareja de mediana edad de aspecto imponente. El hombre era serio y distinguido, la mujer, elegante y bien conservada, mostraba una expresión de disgusto. Eran mis padres, Ricardo y su bella esposa. ¿Quién es Javier? ¿Y quién es Mateo? La voz de mi madre no era alta, pero resonaba con una autoridad innegable. Entró en la clase, su mirada recorriendo a los presentes. Tengo entendido que fuisteis vosotros los que difundisteis el rumor de que a mi hijo lo mantenía una vieja. Todas las miradas del instituto se centraron en ellos. Cuando me vieron acercarme a la pareja y saludarlos con un familiar papá, mamá, a todos se les desencajó la mandíbula. La vieja, ¿es usted?, tartamudeó Javier, a punto de desmayarse. ¿Ese Maybach es de verdad de tu familia?, preguntó un compañero con voz temblorosa. Mi padre, Ricardo, soltó un bufido. Su mirada fulminante recorrió a Mateo y a Sofía. ¿El hijo de mi familia necesita gorronear el coche de un chofer? Sofía, por consideración a que tu padre trabajó para mí, he sido más que tolerante contigo. Pero no solo no muestras gratitud, sino que permites que otros difamen a mi hijo. Vaya educación has recibido. La verdad estalló como una bomba. El hijo del hombre más rico del país, el escándalo de las trampas, la hija del chofer, el rumor del amante mayor, todas las piezas encajaron, formando un cuadro absurdo e irónico. Ya no era el ridículo perro faldero ni el hijo del sirviente. Era alguien a quien ellos jamás podrían aspirar a ser. Después de aquel escándalo, todo cambió. Sofía se vino abajo. Su orgullo y la imagen que tanto se había esforzado en construir se hicieron añicos. Las deudas de juego de su padre crecían sin control y, sin mi ayuda económica, tuvo que aceptar varios trabajos precarios para sobrevivir. Sus notas se desplomaron. En la selectividad, suspendió estrepitosamente y acabó en un centro de formación profesional de tercera, desapareciendo en la mediocridad. Mateo, al presenciar el verdadero poder de mi familia, sufrió una crisis de valores. Su supuesta lealtad incondicional se reveló barata y falsa en cuanto Sofía perdió toda su utilidad. Se distanció de ella rápidamente. Aunque consiguió entrar en una buena universidad, la sombra de haberse relacionado con una impostora lo marcó para siempre, volviéndolo cada vez más cínico y materialista. Y yo, esa misma tarde, fui a buscar a Lucía. El otro día estabas triste porque tu familia no aprueba que nos veamos, ¿verdad?, le pregunté, mirándola con una certeza que nunca antes había sentido. Lucía guardó silencio un instante y luego asintió. Pensaban que antes eras demasiado ingenuo, que no merecía la pena que te esperara. Querían que volviera a Madrid y cambiara de instituto. Le tomé la mano con suavidad. ¿Y ahora? ¿Sigo siendo un ingenuo? Ella levantó la vista. Sus ojos, serenos y claros, reflejaban mi imagen. Una sonrisa casi imperceptible, pero increíblemente firme, se dibujó en sus labios. No, les dije que confiaba en ti. Enzo, siempre he confiado en ti. En ese instante, todas mis inseguridades y las sombras de mi vida pasada se disiparon, iluminadas por sus palabras. Varios años después, el cielo azul se fundía con el mar turquesa. Las palmeras proyectaban sus sombras sobre la arena blanca. La boda, en nuestra isla privada, fue grandiosa y romántica. Yo, con un traje blanco, esperaba bajo un arco de flores mientras veía a Lucía, con un vestido inmaculado, caminar hacia mí. Conservaba su belleza serena y distante, pero la ternura de su mirada era solo para mí. Ya me había graduado en una de las mejores universidades y había empezado a tomar las riendas del negocio familiar, haciéndome un nombre en el mundo empresarial. Durante el intercambio de anillos, me arrodillé y le puse el anillo de diamantes, al que llamamos renacer. Mi voz temblaba de emoción. Lucía, en mis momentos más oscuros, cuando no tenía fe en mí mismo, fuiste tú quien creyó que yo podía brillar. Me enseñaste que la vida puede darnos una segunda oportunidad, y que podemos vivirla plenamente. Gracias por sanarme y por hacerme sentir completo. Ella se inclinó y depositó un suave beso en mi frente. Justo en ese momento, en la pantalla gigante del salón de banquetes, apareció fugazmente un titular de noticias. La policía local desmantela una importante red de juego ilegal transfronterizo. El cabecilla, de apellido Soto, ha sido detenido durante su intento de fuga. Su hija está siendo investigada por su presunta implicación en blanqueo de capitales y falsedad documental. Se informa que vive en la indigencia. Le eché un vistazo rápido y aparté la vista. Aquellas personas y aquellos sucesos eran una página pasada de mi vida. No merecían ni un segundo más de mi atención. Me levanté, abracé a mi hermosa esposa, y entre las felicitaciones de nuestros seres queridos y con el mar como testigo, la besé profundamente.
El sol brillaba y el futuro era prometedor. En esta vida, por fin, había alcanzado mi propia felicidad.